Harry Potter la carga del espía 181, 200. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 181. Snape había perdido la cabeza. ¿Qué más había de nuevo? Pensó mientras seguía a Snape, que caminaba pesadamente, cada paso aterrizando en el suelo como si quisiera atravesar la piedra, marchando hacia la oficina donde no había dejado comida desde la última vez que había estado allí hacía meses y había arrojado el guante y Snape ni siquiera se había molestado en recogerlo. Golpe. Golpe. ¿Qué parte de mantén los ojos abiertos, no te metas en lío se te pasó por la cabeza, Potter? Fue solo Krum, dijo que quería, no me importa si quería ofrecerte el secreto de la inmortalidad y la vida misma. No te mudes a un lugar aislado con un extraño, Potter. Merlín, tengo que enseñarte el más básico sentido común. No iba a hacerme daño, dijo obstinadamente, casi quejándose, podía oír el quejido en sus propios oídos y sonaba horrible. La mueca de desprecio de Snape era esperada, y aún así, horrible. No lo era. Se recostó y cruzó los brazos. No lo era, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué un estudiante de un mortífago, a quien le han enseñado las artes oscuras, tendría interés en hacerte daño? No se me ocurre ni una sola razón. Harry se aclaró la garganta. Yo, no estaba pensando, iba a decirlo, pero le gustaba tener la cabeza sobre los hombros, gracias, así que se calló. Lo siento. La furia dio paso a otra furia por completo. No buscó una disculpa, Potter, siempre era el Potter el que lo hacía. Mira, estaba siendo un idiota y no me acostumbro a la idea de que todos quieran matarme, ¿vale? Lo siento, intentaré recordar el sentido común más básico a partir de ahora. No es que me ayudara contigo, quiso añadir, pero no lo hizo, porque, de nuevo, le gustaba vivir y respirar. No todo el mundo está ahí para matarte. Fingir que sí. Bueno, da igual. Hazle todas las travesuras que quieras. No me odias, solo estás súper molesto conmigo, sí te importo, pero no te importo, no quieres que muera, pero nada más que eso, bueno, da igual, ¿de acuerdo? Cuidado, cuidado. ¿Qué significa eso exactamente? Nada. ¿Puedo irme? ¿Entonces sueles decir tonterías? ¿O es algo puntual? Mira, no tienes que seguir cuidándome, ¿vale? Si tanto lo odias. Dumbledore no quiere que muera, como dijiste, así que mejor no te metas y déjame en paz, a mí y a mi estupidez. Puedo arreglármela sola. Estoy enteramente agradecido por tu permiso, Potter. ¿Vale? Potter repitió con sarcasmo. Ya te lo dije, no me interesa que me bajes aquí, me grites a todo pulmón y luego me eches de casa. Eso no es una relación, ¿vale? No es ridículo, no lo quiero y no lo voy a tolerar. Estoy harto de que seas todo, tú, y tú puedes ser lo que quieras y yo tengo que seguirte la corriente, y tú tienes que superarlo, estás divagando, Potter. Potter, Potter, basta ya de Potter. Me da igual divagar, Merlín, tengo 14 años, puedo hablar todo lo que quiera. Mi padrino ha vuelto, por si no lo sabías, espera, sí, porque intentaste que lo arrestaran, y él te odia y tú lo odias, y yo sigo teniendo que andar de puntillas con vosotros dos, y yo también estoy harta de eso, pero bueno, a ti te da igual lo que yo quiera, quieres odiarnos eternamente y ahora también me odias a mí, porque Sirius es mi padrino, pero es mi padrino y no puedes regañarme por ello, y él me quiere, ¿vale? Como es debido, muchísimo, y tú, puedes quedarte al margen. Snape no respiraba. Estaba mirando. No miraba fijamente. Parpadeaba de vez en cuando. Su rostro era duro, y cuando por fin habló, su voz también lo era. Sal, Potter. Bueno, eso era todo lo que quería hacer, pero ahora que lo había expresado como una orden, descubrió que no quería obedecer como un cachorro servil. Bueno, lo haré. No hablemos ni nada. No estás hablando, dijo con mordacidad. Estás despotricando, y no me interesa escuchar los pensamientos confusos y a medias de un adolescente. Los escribiré con claridad, concisos, y usaré muchas palabras complejas. Ensayo de 3/4, ¿por qué estoy enfadada con Snape? Para el lunes. Merlín. Y caminó hacia la puerta. El recuerdo del pensadero tenía al menos una ventaja, pensó mientras observaba los rostros sombríos de sus amigos. No les contó que la marca se estaba oscureciendo, porque Snape se lo había prohibido, así que no podía haberles contado las implicaciones, pero ahora tenía una razón válida.
Por supuesto, ahora Ron sabía que Snape era un mortífago, y aunque este era un buen resultado, considerando todas las cosas, todavía no le gustaba la expresión en el rostro de su amigo. Tampoco le gustó la carta que tuvo que escribirle a Sirius, explicándole que su antiguo némesis del colegio era en realidad un mortífago. Tu antiguo compañero del colegio, y Karkaroff, son amigos de antes. Se sintió nervioso, de verdad nervioso, por la respuesta. Y. ¿Dumbledore todavía confía en Snape? Bueno, pensó Harry con cansancio, le había costado mucho decirlo. La pregunta llevaba escrita en su rostro desde hacía rato. Sí. Ron miró a Hermione. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. El profesor Snape lo confirmó. Ron la miró un momento más, y Harry se preparó para una mirada de dolor, una que se merecía tanto como Hermione, si no más. No llegó. Ron volvió a mirar a Harry. Así es como te sacó, ¿eh? Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que lo sabes? Poco después de que me sacara. Había algo decididamente extraño en esos ojos, y Harry intentó afrontar la inevitable pregunta antes de que Ron la expresara. Lo siento, Ron. Ron hizo un gesto con la mano. No, bueno, sí, pero no es eso lo que quería decir. Harry, ¿y si todavía? Se interrumpió, frunció los labios, y Harry supuso que debería estar agradecido por esa pequeña muestra de amabilidad, pero estaba cansado. ¿No lo está, de acuerdo? Mira, Harry, él ha sido malo contigo todo el tiempo. Él no es. Entonces ¿estás bien con él ahora? Merlin, Godric y Gryffindor. Que Snape esté enfadado conmigo ahora mismo no significa que siga siendo un mortífago, ¿vale? Snape sigue enojado contigo. Creí que te estaba ayudando, creí que estaba mejorando, dijo Hermione, saliendo de su aturdimiento por un momento. Lo era, pero no era del todo normal, y le dije que no quería las cosas a medias, y entonces lo dejó todo por completo. Hermione pareció sorprendida. Harry. No nos dijiste eso. Harry se encogió de hombros, aunque mantener el gesto tan despreocupado como debía ser era casi imposible. Está bien. No lo es. Hermione parecía tan apasionada como cuando hablaba de los elfos domésticos. No puedes seguir haciéndote esto. Honestamente, no es mucho peor que otras cosas que otros han hecho. Harry, dijo Hermione con una voz que cortaba el acero, y Harry renunció a su calma e indiferencia. El profesor Snape no puede, abrió la boca, como si quisiera completar la frase, pero pareció no encontrar el final adecuado, y la volvió a cerrar, conformándose con una vigorosa negación con la cabeza. Bueno, en realidad dijo de repente, porque Ron lo miraba raro y no quería que pensaran que era culpa de Snape, sí intentó explicármelo una vez. Me enfadé mucho y me fui. ¿Qué dijo? No soy un buen hombre, no perdono tan fácilmente como tú, ya deberías saberlo, repitió con voz apagada. Las palabras habían resonado en su cabeza tantas veces y durante tanto tiempo que se le habían quedado grabadas casi para siempre. Hermione reflexionó sobre esto mientras Ron se quedaba boquiabierto. ¿Eso significa que sigue siendo un mortífago? Harry puso los ojos en blanco. Necesitas hablar con él, declaró Hermione. Harry frunció el ceño. No. Harry, tienes que aclarar esto. No. No tenemos ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Quizás antes de Snuffles, probablemente, antes de que lo atacáramos, podría haberlo hecho. Pero ahora, cuando hablamos, solo empeoramos las cosas. Él odia a Snuffles, y Snuffles lo odia a él, y no puedo escuchar a ninguno de los dos, y no voy a callarme. Así que no podemos simplemente hablar. Díselo entonces, dijo en voz baja. Dile que te importan los dos por igual. Y que no quieres perder a ninguno. Harry se quedó mirando un momento y luego se rió. Por favor. ¿Quieres que le diga a Snape que me importa tanto como a Snuffles? ¿No lo haces? Parpadeó. Bueno, pero ese no es el punto, no puedo decir la palabra importa así, no ahora, no cuando estamos enojados el uno con el otro. Quizás sea justo en ese momento cuando tengas que decirlo. ¿No lo ves, Harry? Cree que lo estás dejando ahora porque tienes a Snuffles. Eso es ridículo. Y odia a Snuffles. Escríbele y habla con él. No es un mortífago, no tienes antecedentes. Es más fácil para los dos. No, no, no. Vamos, dijo débilmente. Él no pensaría eso. ¿No lo haría? Dijo ella en voz baja. En el silencio, Ron se aclaró la garganta y dijo. ¿Podemos volver a discutir si se puede confiar en Snape? Esta vez fue Hermione quien puso los ojos en blanco y se giró hacia él. ¿Qué pruebas tienes de que no puede ser? ¿Es un mortífago?
Tomó una decisión terrible a los 17. Han pasado 20 años. Era un adolescente, por Merlín. ¿No crees que ya podría haber cambiado de opinión? Bueno, entonces podrías decir eso de cualquier mortífago. Como Malfoy. Le lanzó a Harry una mirada de disculpa. Malfoy ha seguido actuando de forma coherente con sus ideas como mortífago. El profesor Snape lo hace porque tiene que hacerlo. ¿Alguna vez ha insultado a nacidos de Muggles o Squibs cuando estaba contigo, Harry? No. Tal vez estaba tratando de ganarse la confianza de Harry. Le salvó la vida a Harry. Y podrían haberlo matado por ello, ¿recuerdas? Tal vez solo lo dice porque él, por el amor de Dios, Ron. Solo digo que si quieres fingir ser alguien y lo haces muy bien, puedes engañar a todo el mundo. Me dijo por qué cambió de opinión, interrumpió Harry. Lo miraron, Hermione con exasperación y Ron con desafío. Dijo que lastimó a alguien. Eso es todo. No se molestó en dar más detalles, ni en explicar a quién ni por qué. Solo eso. Si hubiera intentado que confiara en él, lo habría hecho. Ron frunció el ceño, dubitativo. Supongo, además, fue amable conmigo. No, Ron, fue realmente amable, como si no quisiera o no supiera cómo serlo, pero lo intentaba de todos modos. No fingía ser amable. De hecho, al principio fue apenas cortés conmigo. Tragó saliva, y los recuerdos de tantos años atrás volvieron a él. Cuánto habían avanzado desde entonces, y luego tuvo que lanzar un ultimátum y Snape se estaba poniendo terco, y ahora volvía a la incógnita. El silencio reinó mientras digería estas palabras. Harry se recostó en su asiento, agradecido por el indulto. Miró hacia la chimenea, donde una vez había tenido una llamada por la Red Flu con Sirius. Sirius se esforzaba mucho más, pensó, que Snape. Snape no tenía que comer ratas y vivir como un fugitivo solo para estar con Harry. Pero tenía que insultarlo con regularidad, y sin importar cómo se sintiera ahora, Harry sabía, podía verlo en el rostro del hombre, que no lo disfrutaba. Y, supuso, Snape vivía mucho más peligrosamente que Sirius. Era un espía. Tragó saliva de nuevo. Tienes que hablar con él. Harry resistió el impulso de estallar. No dijo nada durante un rato. Harry, si no responde, tienes que obligarlo. No es justo para ti, ni para él tampoco, que esto dure para siempre. Todavía no dijo nada. Tampoco hablaron. El silencio creció, se prolongó e infectó su cerebro hasta que abrió la boca y murmuró lo único que había estado pensando desde que poco a poco empezó a comprender que Snape no parecía interesado en reaccionar ante su condición. No debería haberlo dicho, no debería haberle dado un ultimátum. Sí, deberías haberlo hecho, dijo bruscamente, con tanta convicción que Harry se sintió mejor al instante, a pesar suyo. Protestabas por el mismo trato que estás recibiendo ahora mismo. No te ayuda, no lo ayuda a él, y es doloroso. Los estancamientos incómodos no son forma de tener una relación de ningún tipo. Y si él no lo entiende, tienes que obligarlo. Se sintió obligado a señalar. No puedo obligarlo a hacer nada. Claro que puedes. Conseguiste que te llamara Harry, hace mucho tiempo. Él mismo lo hizo. Los ojos de Ron se abrieron un poco. Hermione parpadeó, pero lo captó de inmediato. Bien. Así que no le desinteresa del todo lo que tiene que ver contigo. Harry dejó escapar un fuerte suspiro porque quería decir algo duro, no sabía qué, pero algo. Pero una persona enfadada con ella era bastante malo, y necesitaba a Merlín, con tanta urgencia a sus amigos. Cierto. Después de la tercera prueba, añadió Ron, con una mirada a Harry que le hizo saber que Ron, al menos, entendía la incomodidad de hablar con Snape. Tendrás tiempo de sobra. Oh, no. Se suponía que debíamos hacer la maldición impedimenta. Hermione apartó sus libros. Snape ya me enseñó eso. Hermione parecía estupefacta y Harry se resignó a otra conversación incómoda. El profesor Snape. Granjero. ¿Podría vigilar la habitación, señor? Preferiría que nadie oyera lo que fueron protegidos en el momento en que el último estudiante salió del aula. Quería hablar de Harry. No pretendo conocer todos los detalles de tu relación con él, pero tu apoyo le vendría muy bien ahora mismo. ¿Sabe Potter que estás discutiendo esto conmigo? ¿Qué opina usted, señor? Creo que le disgustaría saber que su amiga íntima tomó cartas en el asunto sin su permiso. Con todo respeto, si le importara, no lo pondría en una situación como esa, señor. Granger, no necesito ni deseo escuchar a una niña contar los elementos importantes de la comunicación. Potter y yo resolveremos esto a nuestra manera. Tu preocupación no es despreciada, sino indeseada.
¿Nuestras condiciones? ¿Te refieres a las tuyas? Granger, no me importa sumar puntos. Eso no solucionaría el problema, ¿verdad? Y dudo que eso detenga a alguien con tanta determinación como tú. Dilo ya. Y espero que seas capaz de ser más breve de lo que has sido capaz en tus ensayos de pociones hasta ahora, Granger. Harry necesita a tanta gente como sea posible en su vida, y no necesita que se peleen por rencillas del pasado. Harry ya ha sufrido bastante como para que le carguen encima el sufrimiento de los demás. Te necesita. Al contrario, ha dejado perfectamente claro que siente su necesidad de mí. En un ataque de ira, sin duda. Bien, Granger. Te haré el honor de complacer tu insufrible curiosidad por un momento. ¿Qué es exactamente lo que deseas que haga? Decídete. Harry es un adolescente y ha pasado por mucho. No va a ser perfecto todo el tiempo. Una vez más, no me dices nada que no sepa ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sabes que te necesita. Él sabe que te necesita. ¿Qué? No hagas suposiciones sobre mis pensamientos. Eres tan terco como Harry, ¿lo sabías? Señor. Sí, por supuesto. Puedes irte, Granger. 3 figuras lo observaban desde el espejo de enemigos y desde la puerta, y solo Snape era su único objetivo, con un alivio silencioso y repentino al ver la preocupación que se reflejaba en su expresión. Avanzó a grandes zancadas, puso una mano sobre el hombro de Harry y, con la otra, le levantó la cabeza con suavidad, examinándole los ojos. Cruciatus anunció con tanta formalidad y calma que Harry habría pensado que no le importaba, salvo por la mano en su hombro que se tensó. McGonagall lo miró con los ojos muy abiertos. Harry recordó de repente a los Longbottom. McGonagall también había sido su directora. Estoy bien, quiso decir, pero sintió que se echaría a llorar si abría la boca, así que no lo hizo. Severus, necesito la poción de la verdad más fuerte que tengas a mano, y luego trae, hizo una pausa, y Harry se dio cuenta de que su mano se había levantado por sí sola y la había envuelto alrededor de la de Snape. La mano de Snape, que estaba sobre su hombro, se había movido de la izquierda a la derecha, de modo que la izquierda podía rodearlo por detrás en una especie de abrazo. Se sentía bien. Merlin, quería llorar. Lo habría hecho si pudiera respirar con normalidad, si pudiera pensar en lo que había hecho, en lo que había visto, durante más de un segundo antes de que algo más que había hecho o visto pasara como un rayo. Había demasiado en qué pensar, con el efecto no tan terrible de confundirlo tanto que no podía concentrarse en nada en particular. Snape apartó la mano izquierda del hombro de Harry, metió la mano en su túnica y sacó su varita. Agitó una mano y le entregó el Veritaserum a Dumbledore, quien había estado dando instrucciones a McGonagall en voz baja. Sirius. El perro era Sirius. Concentró su atención cuidadosamente en las manos sobre su hombro y espalda, buscando cualquier tensión. No había ninguna. O Snape no lo entendía, o no le importaba. ¿Podía atreverse a esperar eso? Se arriesgó a mirar hacia arriba. Snape lo apuntaba con su varita, y había pequeñas letras en el aire, con una caligrafía apretada y puntiaguda. ¿Cuántos crucios? 2. Graznó. Un destello feroz cruzó los ojos de Snape y desapareció. Otro movimiento de varita, y un frasco cayó en su mano y fue presionado contra la de Harry. A corto plazo, me temo. Tendrá que bastar hasta que lleguemos a la enfermería. Harry bebió la poción y casi se estremeció de alivio ante la ola de calor que recorrió su cuerpo. Voldemort ha vuelto, dijo en voz baja. Lo sé, dijo él, en tono igualmente tranquilo. Pareció dudar. Entonces se subió la manga. Harry miró fijamente la marca tenebrosa, ahora perfectamente clara. La serpiente lo observaba, y casi podía sentir la victoria en sus ojos. Ahora recordó los 3 mortífagos que faltaban en el círculo, y uno de ellos era Snape. Se lamió los labios y luego se los mordió. Snape bajó el brazo y volvió a colocarse la manga en su lugar. Entonces se abrió la última cámara del baúl, y el verdadero Moody fue revelado. Snape no dijo ni una palabra, no se movió, no se tensó. Sus manos permanecieron sobre Harry todo el tiempo, pesadas y presentes, y durante todo el interrogatorio de Barty Crouch, él encontró consuelo en ello. Cuando Minerva se fue, Dumbledore se giró hacia Snape. Severus, se detuvo bruscamente y miró a Harry. Si Harry hubiera estado menos aturdido, sin duda habría sentido algo más que una simple sorpresa aturdida al ver la preocupación que se dibujó en el rostro del hombre. Harry. ¿Te importaría que Severus se fuera un momento? Hay que informar a Cornelius Fudge. Nos trasladaremos a mi oficina. Sirius esperaba. Asintió. No se atrevía a hablar.
No estaba seguro de si su voz le saldría bien. ¿Qué fue lo último que dijo? Ah, sí, a Crouch. La mano de Snape apretó la suya brevemente, en lo que era sin duda un gesto reconfortante. Luego, el apretón desapareció por completo y salió por la puerta sin mirar atrás. Harry se metió bajo las sábanas, bajo las miradas nada sutiles de los Weasley y Hermione. Mientras bebía la poción, con los párpados cerrados, buscó en el mar rojo una mancha negra. No. Snape no estaba aquí. Cuando Fudge irrumpió en la habitación, a Harry se le encogió el corazón al ver a Snape, entrando detrás de Fudge, junto a McGonagall. Le dirigió a Harry una mirada rápida y penetrante, y luego se dio la vuelta al ver entrar a Dumbledore. Harry también apartó la mirada, y se le revolvió el estómago. Snape estaba enfadado. Era su cara visible, claro, pero Voldemort había vuelto, y Snape iba a tener que volver con él, y todo por culpa de que Harry era un Gryffindor estúpido. Tragó saliva para aliviar el nudo que tenía en la garganta. Snape lo ignoraba. Estaba al lado de Dumbledore y juntos miraban a Fudge. ¿Estás, preparado para confiar en la palabra de Harry sobre esto, verdad? Sirius gruñó, y Snape lo miró. No a Harry, sino a Sirius. No hubo rastro de reconocimiento en su rostro, y se giró con la misma rapidez. Harry mantuvo la mirada fija en Dumbledore para poder vigilar a Snape. Merlín, si Snape estaba enojado con él, si estaba enojado, ahora, Harry sabía con seguridad que se volvería loco o algo así. «¿Has estado leyendo a Rita Skeeter?», dijo en voz baja, y esta vez, al menos, Snape lo miró. Los Weasley se sobresaltaron al ver que estaba despierto, pero Snape simplemente lo miró. Harry se preguntó qué aspecto tendría. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que se había bañado. Había sido, justo ayer, y en ese tiempo Voldemort había resucitado y Cedric había muerto, y había ganado el torneo, pero no era solo él, era Cedric también, y si no hubiera estado tan celoso y enojado con Cedric, habría ido por la copa él mismo. No, Cedric tenía que ser todo Hufflepuff. Pero Cedric estaba muerto y no merecía morir. No merecía morir por culpa de Harry. De repente, Harry sintió que iba a vomitar. Se inclinó sobre las sábanas, aferrándose a ellas, intentando concentrarse en respirar lenta y pausadamente. Me perdonarás, Dumbledore, pero nunca había oído hablar de una cicatriz maldita que actuara como señal de alarma y vi regresar a Voldemort. Vi a los mortífagos. Malfoy. Snape se movió y Harry lo miró, pero para entonces Snape estaba mirando a Fudge otra vez. ¿Qué? ¿Qué quieres que diga? ¿O que no diga? Quiso preguntar. McNair. Avery. Not. Crabbe. Todo aclarado. Solo estás repitiendo los nombres de quienes fueron juzgados y absueltos hace años, Potter. Se recostó en la cama. Iba a vomitar. Estaba seguro. Fudge le gritaba a Dumbledore, quien hablaba con una autoridad tranquila y digna, pero muy fría, que le habría hecho temblar si se la hubieran dirigido a él, pero ahora solo podía intentar no vomitar. Campanilla. Algo le golpeó suavemente la cabeza. Era un frasco, y Harry lo reconoció como uno para el vómito. Ya lo había bebido antes, en casa de Snape. Lo atrapó con cuidado de su posición suspendida. Snape observaba a Fudge, pero bajó la cabeza, solo un instante. Harry se lo bebió. Tenía ganas de llorar. Tenía demasiadas cosas que afrontar. Algo suave, húmedo y peludo le tocó la palma de la mano en la cama. Bajó la mirada. Sirius lo observaba con sus grandes ojos de perro abiertos. Harry no sabía nada de perros, pero estaba seguro de que esa era la mirada más cariñosa que cualquier perro podía tener. Le acarició el hocico suavemente. Canuto se inclinó y le lamió los dedos. Snape avanzó hacia Fudge, tirando de su manga, y Harry supo lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Le había mostrado ese mismo brazo hacía un rato, y ahora se subía la manga. Fudge se echó hacia atrás como si temiera la contaminación. El señor oscuro grabó a fuego la señal en cada mortífago. Era una forma de distinguirnos y de convocarnos. Cuando tocaba la marca de cualquier mortífago, debíamos desaparecernos y aparecernos instantáneamente a su lado. Harry intentó imaginarlo. Un Snape más joven, con la misma nariz aguileña y el mismo pelo grasiento, arrodillado ante un Voldemort más joven. La marca estaba grabada a fuego en él. ¿Le había dolido? ¿Por el señor tenebroso? Harry nunca había imaginado cómo se creaba la marca tenebrosa. ¿Por qué crees que Karkaroff huyó esta noche? Ambos sentimos la marca arder. Ambos sabíamos que había regresado. Karkaroff teme la venganza del señor oscuro. Traicionó a demasiados mortífagos como para estar seguro de ser recibido de nuevo en el rebaño. Y.
Y Snape, ahora, regresaría. Quería un poco más de esa poción antiemética ahora. Cuando Sirius volvió a su forma humana, Harry lo miró fijamente, principalmente porque era demasiado cobarde para arriesgarse a mirar a Snape. «Qué apropiado», dijo Snape, y ese tono era imposible de confundir con algo remotamente parecido a la amabilidad. Una forma de perro. Él está aquí por invitación mía, igual que tú, Severus. Confío en que podrán superar sus diferencias y aprender a trabajar juntos. Ni Sirius ni Snape lo miraban. Snape, lo sabía, estaba conteniendo la emoción que sin duda sentía. Su rostro reflejaba un leve disgusto, una ira aún más leve y, sobre todo, una indiferencia burlancia. Sirius parecía furioso. Me conformaré con no mostrar hostilidad abierta. La voz de Dumbledore denotaba la molestia que Harry creía no volver a expresar jamás a ninguno de los dos hombres. Se darán la mano. Ahora están del mismo bando. Harry observó, con el frasco vacío en la mano y la otra mano todavía pegajosa por la saliva del perro, mientras Snape y Sirius se estrechaban las manos, una vez, y luego retrocedían, Sirius hacia Harry y Snape lejos. Snape todavía no lo miraba. Sirius, necesito que te vayas de inmediato. Alerta a los viejos. Quédate en casa de Lupin un rato. Allí te contactaré. Su padrino viviría en su barrio. ¿Qué? Sirius odiaría Privet Drive. ¿Se le daba bien la jardinería? Harry miró a Sirius. No, no te vayas. Recordó haber pensado lo mismo, con la misma emoción, antes. Con Snape. Solo que Snape iba a hacer algo mucho peor. Sirius lo miró y le agarró el hombro. Nos vemos muy pronto, Harry. Tengo que hacer lo que pueda, ¿entiendes? Sí. Sí, por supuesto. Harry observó, sintiéndose insoportablemente pequeño e indefenso, sentado en su cama con sábanas blancas en la enfermería, cómo Sirius volvía a su forma canina y salía corriendo de la habitación. Apartó la mirada y vio a Snape observándolo. Entonces Dumbledore habló. Severus. Harry casi tembló al comprender lo que Dumbledore iba a decir. ¿Sabes lo que debo pedirte? Si estás listo, si estás preparado. Lo soy, dijo Snape. No. No. Harry tragó saliva. Snape estaba pálido, pero su rostro tenía una expresión que le impidió pronunciar el monosílabo en voz alta. No, quiso decir. Pero a Snape no le gustaría. Entonces, buena suerte. Dumbledore, notó Harry, con otra gota en el estómago, parecía un poco aprensivo. Lo disimuló bien, pero eso solo lo hacía más aterrador. Miró a Harry de reojo mientras Snape se dirigía a la puerta. Tragó saliva de nuevo. Tenía la garganta seca. ¿Severus? Su voz era delgada y ronca. Snape no se detuvo, pero su ritmo disminuyó. Ten cuidado. Por favor, oh, Merlin, por favor. Miró la espalda de Snape. Snape se había detenido. Luego volvió a empezar. La puerta se cerró tras él y Harry dejó escapar un suspiro. Bueno, pensó de nuevo, más tembloroso. O Harry seguía extrañándolo, o Snape no había vuelto. Estaba seguro de que Snape tendría alguna forma de informar a Dumbledore si estaba herido. El cerebro de Harry descartaba metódicamente cualquier posibilidad peor que estar herido, como aquella en la que definitivamente no pensó, así que el hecho de que no lo hubieran llamado al despacho del director significaba que al menos estaba vivo. Aunque iba al gran comedor a veces, sabía que estaría vacío. Quizás Snape comía cuando había más gente. Hermione y Ron fueron a comer en las horas más concurridas e informaron que su silla estaba vacía. Se dio por vencido y bajó a la oficina de pociones y tocó. Esperó al menos 10 minutos. No hubo respuesta. Así que no regresó. El día del banquete de despedida, bajó con un nudo de aprensión en la garganta. Odiaba volver allí y ver las miradas de los estudiantes. Pero había otra razón que lo impulsaba a bajar las escaleras y recorrer los pasillos. Si Snape no regresaba hoy, no podría hablar con él en persona hasta quinto año, dentro de 2 meses. Era un lapso demasiado largo. Al entrar, sin apenas fijarse en las cortinas negras de la pared, aunque su corazón se encogió y se apagó por dentro, solo un poquito, vio de inmediato la figura familiar en esa silla familiar. Apartó la mirada tan rápido que probablemente se perdió toda sutileza, y se tambaleó hasta su asiento. Snape había vuelto. Snape había vuelto. Tomó asiento, manteniendo a Snape frente a él. Con cada boca, miraba hacia arriba, hacia la mesa. Estaba a poco menos de la mitad de la mesa, así que no podía distinguir bien la figura de Snape. «Se ve bien», susurró Hermione. «De acuerdo».
Por haber regresado con Voldemort y haberle jurado lealtad nuevamente, sí, claro, Snape estaba bien. La expresión de su rostro no cambió. En otra época, no habría desentonado en absoluto. Miró a Harry, y esa mirada también era la habitual. Si su comportamiento hacia Harry era una indicación de lo bien que podía mantener sus emociones bajo control, estaría perfectamente bien con Voldemort, pensó Harry mientras miraba su copa y se preguntaba si se enfermaría si comía algo. A menos que Snape realmente estuviera enojado, si el Expelliarmus del año pasado los hizo no hablar durante un año entero, ¿hasta dónde llegaba en la escala de los pecados imperdonables el regreso de Voldemort de entre los no muertos? Durante toda la cena, su determinación se intensificó. Iría con Snape. Hablaría con él. Si Snape no quería tener nada que ver con el niño que devolvió la vida al Señor Oscuro, bien. Tenía que saberlo. Y si lo quería, tenía que saberlo de verdad. Golpear. El silencio en la habitación se prolongó casi tanto como otra vez, hacía justo un año, cuando había llamado a esa misma puerta aproximadamente a esta misma hora de la noche. Entonces la puerta se abrió y se abrió lentamente hacia adentro. Harry entró. Snape estaba sentado en su escritorio, cabizbajo. Tenía la mano sobre el escritorio y la varita en la mano, probablemente por haber abierto la puerta. Levantó la vista cuando Harry entró. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro pálido. Harry se dirigió sigilosamente a la silla y se sentó. Abrió la boca, sabiendo perfectamente lo que tenía que decir, pero se detuvo. ¿Estás bien? Le salió de golpe. Snape cerró los ojos por un momento. Estoy bien. Harry esperaba una explicación al respecto, pero no llegó. Esta vez sí que he preparado mi charla, dijo, y sin más dilación, comenzó. Sé que vas a hacer algo peligroso, y no creo poder darme el lujo. Había pensado mucho en una alternativa a esa palabra, pero al final, decidió seguir su instinto inicial de pensar que todos los que me importan a mi alrededor estarán bien siempre. Y no quiero que nuestra última conversación haya sido una pelea, así que creo que deberíamos dejar de pelear. Snape lo miró parpadeando, un poco adormilado. O sea, si te parece bien, añadió Harry. Eso no había formado parte del discurso, pero Snape parecía muy seguro. ¿Que te parece bien? Preguntó de nuevo, preparándose para una reprimenda sarcástica mientras lo decía. Snape respiró hondo. Harry se dio cuenta de que estaba hundido en su asiento. Llegué tarde, dijo de repente. Al señor Tenebroso no le gustan los que llegan tarde. Tenía que explicarle. No le gustan las explicaciones. Estaba bastante acostumbrado a la cantidad de expresiones que Snape había exhibido a lo largo de los años. Pero había algo en esa inexpresividad que le resecaba la boca. Intentó imaginarlo, como tantas otras veces. Snape, inclinándose ante Voldemort, con su túnica, su máscara y la marca. El mismo Voldemort que mató a sus padres y a Cedric. Se retorció los dedos en el regazo. ¿Te hizo daño? Creo que es bastante obvio. Estaba recostado en su asiento, y sus ojos entrecerrados se abrieron al darse cuenta, con un pequeño sobresalto, de que tenía compañía. No tengo daños permanentes, que es lo mejor que podía esperar. Él me creyó. Daño permanente. Como Cedric. Entonces, ¿tu tapadera está intacta? Preguntó Harry trémulo. Asiente. Sonríe. Era una sonrisa extraña. Así es. Harry se dio cuenta de que tenía una sonrisa amarga. Por un instante, sintió unas ganas casi irresistibles de escapar de la habitación. No tenía ni idea de qué decir, ni qué no decir, y estaba seguro de que si decía algo incorrecto, rompería el frágil hilo de la conversación. Y Snape parecía completamente diferente a sí mismo, y parecía como si la tierra se hubiera salido de su eje, y Harry quería irse y fingir que nunca lo había visto así. Snape volvió a cerrar los ojos. Se preguntó si el hombre se habría quedado dormido. Luego se preguntó si simplemente estaba optando por mantener su mínima participación en la conversación porque Harry había cometido un terrible error y estaba furioso. Después de todo, era él quien tenía que volver con Voldemort y llamarlo amo y señor, humillarse y decir cosas como te lo ruego, perdóname. Lo siento, dijo apresuradamente, en voz baja pero firme. Al ver la expresión de Snape, añadió. Que tengas que hacerlo. Que lo hagas, quiero decir. Que trabajes para él. No debe ser fácil. Para entonces, pareció recuperar algo de su habitual personalidad Snape. Se irguió en la silla y, con un atisbo de irritación, dijo. No seas ridículo. Mi tapadera funciona porque hubo un tiempo en que fue real.
Tomé la marca sabiendo exactamente lo que significaba para mí y para los demás, lo que tendría que hacer, la clase de mago que era el señor tenebroso y lo que me obligaría a hacer por él y le di la espalda. Es una penitencia que se merece. ¿Te parece bien? Harry estaba a punto de extenderse en su disculpa, explicando las otras cosas por las que se arrepentía, pero esto lo hizo olvidarlo por completo. Cometiste un error. No tienes que sufrir por ello toda la vida, no lo sabes, dijo casi con un gruñido. No sabes lo que he hecho a su servicio. Sé que me salvaste la vida. Snape volvió a cerrar los ojos, casi como si le doliera. Eso no invalida todo lo demás, Potter. Harry tragó saliva. Sigue siéndolo, Harry, ¿verdad? Harry. La palabra salió de su boca con la mayor facilidad del mundo. Harry, repitió, y se lamió los labios, como si no supiera qué decir. Tomé la marca. Soy el único que puede acceder al círculo íntimo del Señor Tenebroso, conocer sus pensamientos y transmitírselos a Dumbledore. Este es mi deber. Y tú eres todo cuestión de deber, lo sé, dijo, con un débil intento de sonrisa. En efecto, afirmó, en un tono tan serio que la sonrisa de Harry desapareció de su rostro. Harry tragó saliva. La mirada que Snape le dirigía era casi como la de los viejos tiempos, y Harry no creía merecer nada parecido. Lo siento, dijo de nuevo, un poco apresuradamente. Snape frunció el ceño. ¿Qué tal esta vez? Y entonces, para su horror, empezó a sollozar. Su rostro se hundió y se esforzó por respirar. Se llevó las manos a la cara, protegiéndolas de la vista, mientras Snape permanecía sentado, mirándolo con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué pasa? Dijo, estrangulado. Merlín, ¿sabes lo que hice, lo que dejé que pasara? ¿De qué estás hablando? Preguntó Snape en voz baja, demasiado baja para que no se pudiera interpretar como algo que no fuera calma. No ofreció pañuelos. Simplemente se sentó, con los dedos ligeramente cruzados, y observó. Le dije a Cedric, le dije que se llevara la copa conmigo, no debería, Merlín, debería haber dejado que Sirius y Remus mataran a Pettigrew, porque él estaba allí, y debería haberlo detenido, de alguna manera. Snape se aclaró la garganta. Se levantó y dio una vuelta. Harry notó que cojeaba, con otra punzada de culpa que lo dejó sin aliento por un instante y detuvo su llanto. Entonces Snape lo agarró por la muñeca y tiró de él hacia arriba para acercarlo. Los brazos de Harry rodearon a Snape con desgana, por un instante de aturdimiento, antes de intentar soltarse. No, idiota, dijo, casi con enojo, salvo por la mirada feroz en sus ojos. ¿De verdad crees que es toda tu culpa que el señor tenebroso haya regresado? No seas tan tacaño al asignar culpas, Harry. Ahora no salgo a Dumbledore y a mí también. Pero sabía que Voldemort debería haber tenido más cuidado, como sigues diciéndome que haga. Esa es una regla general. No aplica aquí. No tenías forma de saberlo, Harry. Escúchame. No tenías forma de saber qué iba a pasar. No deberías culparte por ser amable. Harry sorbió por la nariz. A Snape no le gustaba que usara el borde de su manga como pañuelo, pero Harry no veía otra opción. Se frotó la nariz con fuerza. Entonces Snape le apartó el brazo con cuidado y le dio un pañuelo blanco de verdad, con rayas finas. Se limpió la nariz. Ya no debería ser amable, dijo. Por supuesto. La solución adecuada es volverse frío e indiferente con la gente. Como yo. Levantó la vista. Snape estaba arrodillado en el suelo, con una mueca burlona en sus labios, aunque discreta. Harry se dio cuenta de repente de que Snape tenía un aspecto horrible. ¿De verdad estás bien? Snape frunció el ceño. Se puso de pie y dijo. No te preocupes. Dijiste que tenía que ser amable. Snape le daba la espalda a Harry. Subía y bajaba en un suspiro insoportablemente largo. No puedo tomar muchas pociones para el dolor. Eso anularía por completo el castigo. A Harry se le cortó la respiración. Snape se apoyó en su escritorio. Respira, niña tonta, dijo secamente. Querido Merlín susurró. Profesor, eso me recuerda que no pude terminar mi disculpa. Harry permaneció inmóvil. ¿Qué? Logró decir. No te culpo, por supuesto. Creo que tendré que decirlo siempre que haya el más mínimo atisbo de acusación en mis palabras. ¿Tiendes a culparte demasiado, te lo han dicho? Preguntó con tono informal, y luego continuó. Te pido disculpas por mi deplorable comportamiento del último año. Harry no podía creerlo. Snape acababa de pasar por algo que solo Merlín sabía a manos de Voldemort, y de repente el tema de conversación más importante era una disculpa. No, no tienes que hacerlo, dijo con firmeza, incorporándose.
Está bien. No está bien, Harry, está lejos de estar bien. Te acaban de torturar. Casi gritó, y se le quebró la voz, pero siguió adelante. Creo que eso compensa todo lo que dijiste o hiciste, al contrario, no, dijo con una serena ferocidad que lo hizo callar al instante. Siéntate y no interrumpas. Harry se hundió en su asiento. No recordaba haberse puesto de pie. Snape lo miró en silencio un rato más, como para asegurarse de que realmente se quedaría quieto. No me gusta hablar de mi pasado. En Hogwarts, ni antes, ni después. El único que conoce toda la verdad sobre mi vida es Dumbledore, y ni siquiera eso me gusta, aunque reconozco que es necesario. Antes de conocerte, antes de tener a cargo tu tratamiento, no me importaba en absoluto el hijo de una de las personas que contribuyeron a hacerme la vida imposible. Cuando vivías en mi casa, creí durante mucho tiempo que serías igual a tu padre, en todos los aspectos negativos. Me demostraste que estaba equivocado. Fue sorprendente, y no podía creerlo, pero era bastante difícil ignorar la verdad cuando un niño lloraba por ser la causa de la muerte de sus padres. Y entonces apareció Black, y griega. Creí que, bueno. Por primera vez, Snape pareció incómodo, algo que Harry habría agradecido, ya que se sentía cada vez más incómodo desde el comienzo del discurso, pero la expresión de Snape solo lo hizo sentir aún peor. Todavía me gustas, respondió. Recordó las palabras de Hermione. Me gustas mucho. Snape frunció el ceño levemente. Lo sé. Esa no es la cuestión. Cometí un error. Esa es, al fin y al cabo, la cuestión. Los detalles no importan. Harry pensó que sí, pero no iba a acercarse a eso. Vale. Está bien, de verdad, dijo, reconfortante, con una sonrisa reconfortante. El ceño fruncido se acentuó, lo que a Harry le pareció bastante injusto por parte del hombre. No vuelvas a decir eso, ordenó, y Harry frunció los labios obedientemente. Estás demasiado dispuesto a complacer, Harry. Solo contigo, bromeó, antes de pensarlo mejor. Snape tenía una expresión de sorpresa. Movió la mandíbula lentamente mientras tragaba saliva. Por un minuto, reinó un silencio absoluto, un silencio en el que Harry se preguntó si lo había arruinado todo. Era amigo de tu madre, dijo, y Harry casi se queda sin aliento. Había evitado ese tema todo el año. Sonaban las alarmas cada vez que consideraban mencionarlo. Era la única amiga que tenía, la única buena. Y la lastimé, y ella finalmente, supo en qué me estaba convirtiendo, y no quiso saber nada de mí. Y luego, se casó con la persona a la que odiaba por encima de todo. La mirada de Snape permaneció fija en él todo el tiempo, lo cual era malo, porque Harry estaba seguro de que tenía una expresión de asombro muy indigna. Fue lo más sencillo decidir que Potter era la fuente de todos mis problemas, por arrebatarme a alguien que me importaba. Me ahorro la molestia de darme cuenta de mi culpa. El año pasado con Black, repetí el mismo error. Lo siento. Su cerebro seguía siendo inútil, como siempre. Apenas había logrado formar una frase completa. No era está bien, pero se le parecía notablemente cuando Snape volvió a hablar, en un tono tan despreocupado que casi resultaba escalofriante. Ahora que eso está resuelto, creo que sigues bajo la falsa ilusión de que eres el culpable del regreso del Señor Oscuro. El cambio de tema lo desconcertó, y Harry necesitó un momento para volver a la razón principal por la que estaba allí. Te lo aseguro, Harry. No eres uno de los magos que conoce a fondo las medidas que el Señor Oscuro ha estado tomando en los últimos años para volver a la vida, y no sabías lo que tramaba. Resulta que nosotros tampoco, y nuestra negligencia es mucho más deplorable que la tuya. Su rostro parecía bastante agrio al parecer consigo mismo al decirlo. Bueno, Cedric, ¿sí? ¿Y él qué? Miró en silencio el rostro de Snape, tan tranquilo, con una ceja levantada, expectante. Me considerarías patético si lo supieras, susurró. Te lo aseguro, no lo haré. La silenciosa convicción casi le dio ganas de llorar de nuevo. Cedric quería invitar a Cho-Chan a la Navidad, ¿sabes? ¿Chan, la Ravenclaw? Snape asintió. En cambio, fue con Cedric. Él se lo había pedido y ella dijo que sí, antes de que yo pudiera armarme de valor, y cuando estábamos en el laberinto, cerca de la copa, eso era todo lo que podía pensar. Cedric, siendo tan Hufflepuff, negándose a tomar la copa, siendo tan noble, y ganando, porque llegó a la copa antes que yo, ¿y si lo hiciera? Harry parpadeó. ¿Qué? Si no era noble, Harry. Si tomó la copa antes que tú y fue teletransportado a ese cementerio. Harry no pudo atreverse a decir murió. Snape asintió de todos modos. Tu intervención no le costó la vida.
Pero si hubiera sido menos noble, Voldemort no habría regresado. Creo que ya lo hemos abordado, dijo Snape arqueando una ceja. Sí, pero tienes 14 años, Harry. No eres tan viejo como yo y no te acercas a Dumbledore. No sabes nada, y no lo digo para juzgarte, de las artes oscuras ni del Señor Tenebroso. Eres un estudiante, tu principal objetivo aquí es la educación. El destino del mundo mágico no recae solo sobre tus hombros. Es una carga demasiado pesada para cualquiera, ni siquiera para el propio Dumbledore. Lo sé, dijo, apenas audible. Lo sé todo. Soy un niño, ni siquiera soy adulto, apenas sé batirme en duelo, no sé nada de nada. Pero no puedo quitarme la sensación de que si hubiera hecho algo diferente, esto no habría pasado. Si hubiéramos descubierto que Moody era un impostor, por ejemplo. Si hubiéramos averiguado qué le pasaba a Crouch. Si hubiéramos llegado a él antes que su hijo. ¿Te habrías dado cuenta de que era un impostor? Nunca lo has conocido. Dumbledore lo conoce bien, más que nadie, y aún así no se dio cuenta. Lo único que podrías haber hecho de otra manera, y apenas lo justifica, es haber insistido en que tomara la copa. Pero él insistió igual de fuerte, y no habrías podido convencerlo. Podría haberme llevado la copa yo mismo. No deberías tener que obligarte a ser menos bueno con los demás para protegerlos. Además, no lo sabías. Harry miró al suelo. Podría haber dejado que mataran a Colagusano. Habría encontrado a otra persona. Harry mordió el labio y sintió un alivio que lo invadía y casi lo abrumaba. Gracias, susurró. Snape lo miró en silencio y burlándose, pero asintió. Respiró hondo para calmarse y se incorporó. ¿Entonces estamos bien? La más leve de las sonrisas. Sí. Harry, al menos, pudo sonreír ampliamente. Genial. Pero, mira, a mí también me gusta Sirius, ¿vale? No esperaba menos. Observó al hombre con ojo calculador. Si había llegado hasta aquí, quizá un poco más lejos, ¿podrías intentar ser un poco amable con él? No le he lanzado un maleficio, ¿verdad? Respondió secamente. Sí, pero eso fue porque Dumbledore estaba presente. No lo hechizaré. Tienes altos estándares. No levantaré mi varita contra él. Profesor, será Severus, ahora y siempre. Harry volvió a mirarlo fijamente. Había un leve atisbo de vacilación en los ojos de Snape. De acuerdo, Severus. Tienes que aspirar a más. Paso a paso, Harry. El cambio llega lentamente. Sus labios se curvaron hacia arriba y Harry rió entre dientes, aunque no era muy gracioso. Bueno, supuso que sí. Sobre todo para los Slytherin, dijo, y al instante se arrepintió. En efecto fue la respuesta de Snape. Bueno, entonces ya tenían ese nivel de amistad. ¿Y Severus? Sí. Era muy valiente. ¿Podrías contarme algo de mi madre? Tras un instante de vacilación, volvió a decir, sí. Se sorprendió mirando la ventana tantas veces que se sintió como un idiota. Ni una sola carta. Harry intentó convencerse de que todo estaba bien. Snape estaba ocupado, estaba fuera, sonriendo con aires de superioridad y haciéndole la pelota de Voldemort, lo que presumiblemente le ocupaba todo el tiempo, por no mencionar gran parte de su capacidad mental. Voldemort llevaba 13 años ausente, y ahora había vuelto. Tenía mucho que ponerse al día. Como profesor de Harry, Snape estaba en posición de ser generoso. Intentó no pensar en lo que podría estar dando. Nada importante, ¿verdad? ¿Qué le interesaría a Voldemort que Snape pudiera decir? ¿Qué tan fuerte era en magia? No tenía ni idea de lo que Snape pensaba realmente sobre su habilidad mágica, pero estaba seguro de que no estaba a la altura de un señor oscuro. ¿Qué más había? Quizás una versión más suavizada de las cosas que le decía a Harry para beneficio de los Slytherin. Infractor, arrogante, idiota de Gryffindor, mediocre, idiota, en algún rincón de su mente pensó que era injusto. Cada año, algo les sucedía, algo que los separaba, que los hacía menos cercanos. A pesar de todos los demás problemas que inundaban su tiempo juntos cuando vivía en casa de Snape, solo eran ellos y sus problemas y nada más. Nada de Voldemort. No, estaba agradecido, de verdad, por Sirius, pero cuando se trataba de Snape y él, Sirius era un obstáculo. Nada de Sirius, entonces. Solo él y Snape, y lo extrañaba. Sin letras. Harry se dijo a sí mismo, una vez más, que Snape estaba muy ocupado. Pero Voldemort acababa de capturarlo, ¿no merecía una carta? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes alguna pesadilla?
porque había pesadillas confusas de Cedric y sus padres y Snape le había dicho que le contaría todo sobre su madre, y Harry tenía tantas preguntas que había dejado de lado durante todo el año pasado porque no había pensado que alguna vez volvería a ser como eran las cosas con Snape, y ahora Snape había prometido contarle a Harry sobre su madre y todavía no había cartas. Pensó en escribir uno, pero no estaba seguro de si Snape apreciaría la intrusión. Al menos, no quería arriesgarse. Recibía correo regularmente de Ron, Hermione y Sirius, y también uno de Remus. Remus se había marchado, otra persona se había hecho cargo de la vigilancia, un Skip de nuevo. Harry no entendía por qué al principio, porque una mujer delgada y erguida le había abierto la puerta cuando llamó en lugar del familiar rostro lleno de cicatrices de Remus Lupin, pero ella le había dicho que siempre había magos por allí, vigilándolo. Su principal tarea era estar presente y lista para pedir refuerzos en caso de necesidad. No le había preguntado su nombre. Ella lo invitó a entrar, pero él no cruzó la puerta. Luchó por superar el nudo en la garganta, la repentina flacidez de la lengua, el temblor que amenazaba con extenderse por todo su cuerpo mientras la miraba fijamente e intentaba no pensar en la señora Fig, intentaba no pensar en ella, congelada y muerta, intentando ayudarlo a escapar. Asentía con la cabeza a cada frase, con movimientos bruscos y torpes, y luego huía. No había vuelto después de eso. Quería información, pero no se atrevía a salir de casa y caminar por la carretera hacia el número 6 de Privet Drive. Se sentaba frente al televisor, con una costumbre casi obsesiva, escuchando todo lo que salía en las noticias. Los Dursley lo miraban con extrañeza, él los miraba con frialdad, y no lo detenían, pero no había nada fuera de lo normal. Cuando llegó el Dementor, Harry casi agradeció que fuera algo a lo que pudiera enfrentarse, y no a un ejército de mortífagos, ni a Voldemort, ni a Snape como mortífago. Arrastró a Dudley por la calle, mientras la mujer caminaba a su lado, contándole en voz baja sobre Mundungus Fletcher. Cuando el mago finalmente llegó, le lanzó su mochila. «Espero que Dumbledore lo mate», dijo con voz monótona. Intentó escapar a su habitación tras dejar a Dudley en la sala. No hubo oportunidad. Cuando Petunia Dursley dudó, una vez más, entre las terribles amenazas y declaraciones de Vernon y la presencia de Harry, este se quitó las gafas, las limpió con cuidado en la camisa y se las llevó de nuevo a la nariz. Si necesitaba un recordatorio de su madre, estaba dispuesto a proporcionárselo. Funcionó a la perfección, y Harry se dijo a sí mismo que no tenía por qué sentirse culpable. El vociferador no había sido él, en cualquier caso, había sido Dumbledore. Harry simplemente le puso la guinda al pastel. El pensamiento del juicio lo envió a su cama, de la cual no se molestó en levantarse. Miró hacia la ventana, nuevamente, en busca de cartas, pero no había nada, ni siquiera una de Snape. Cuando los magos llegaron a su puerta, descubrió que podía reconocer a cada uno de ellos por haber estado en el número 6 de Privet Drive en algún momento del pasado, durante los días de luna llena, cuando Remus estaba fuera de combate. Recorrió con la mirada a la multitud, y se le encogió un poco el corazón al ver la ausencia de la capa negra y la melena negra. Bajó, y estuvo a punto de preguntar varias veces dónde estaba Snape, pero se contuvo. No estaba seguro de por qué, excepto que Snape no era de los que revelarían nada sobre su amistad, y no sabía si a Snape le parecería bien. En Grimmauld, Harry observaba desde lo alto de la escalera, inclinándose al ver la familiar cabeza de Snape en medio del grupo de magos y brujas que murmuraban en voz baja. El corazón le dio un vuelco cuando Fred mencionó el nombre de Snape con tanta naturalidad. Lo había llamado imbécil inmediatamente después, pero a Harry no le importó especialmente, no ahora. A él tampoco le gustaba mucho Snape, y además, los gemelos no sabían nada de él. «Espera», dijo Ron. «Espera a que se vayan». ¿Esperar? Eso era lo último que quería. Caminó por el pasillo y bajó un escalón, registrando las advertencias siseadas de Ron y Hermione como una charla ruidosa en su mente. No estaba seguro de si a Snape le gustaría que lo llamaran en público, pero no le importaba, estaba decidido a hablar con él, al menos una vez. Abrió la boca. «¿Profesor Snape?», dijo en voz alta y con audacia. Un silencio repentino se apoderó del grupo. Snape se giró al ver a todos a su alrededor, volteando a ver a Harry. Snape lo vio casi de inmediato, y su expresión no cambió, pero cuando Harry empezó a bajar las escaleras, no parecía molesto en absoluto. Eso era bueno, ¿verdad? Dio un paso adelante, separándose del grupo de personas que se movía lentamente para dejarle paso y dirigiéndose hacia la puerta. Algunos lo miraban con curiosidad. Otros miraban con curiosidad a Harry. Snape ya lo había alcanzado, y hubo una leve elevación en sus labios que hizo que Harry se animara.
Un poco de privacidad, creo, dijo, y luego lo condujo por el pasillo y abrió la primera puerta que pudo encontrar. Harry entró después de Snape en una pequeña habitación decorada de forma muy similar al resto de la casa, con un piano y algunas sillas esparcidas por todas partes. Snape se giró y lo miró en silencio un momento, como si lo estuviera asimilando. Buen trabajo con el dementor, Harry. A Harry se le encogió el corazón ante el cumplido. Por supuesto, Snape sabría enseguida que había querido oírlo desde el principio, en lugar de las advertencias de no salgas de casa que le enviaban constantemente. Gracias, dijo con voz algo ronca. Snape parecía bien. También como nunca lo había visto, al menos, pero hablaba de Snape, y si alguien podía ocultar un dolor terrible, era él. ¿Estás y cómo estás? Preguntó en cambio, porque bien era demasiado vago y la respuesta inmediata sería, sin duda, no. Snape se encogió de hombros, un leve gesto. También como se puede esperar. ¿Se suponía que Harry debía saber qué esperar? Voldemort le había aplicado un crucio, pero él era el niño que vivió, así que ¿era eso inesperado o lo habitual? Abrió la boca, estaba a punto de preguntar. ¿Te torturan? Y si es así, ¿con qué frecuencia? Antes de decidir que era una pregunta demasiado personal, y si la respuesta era sí, no quería saberlo de todos modos, y Merlin cuánto odiaba a Voldemort. Estoy bien, dijo Snape secamente. Por regla general, el señor tenebroso trata a sus seguidores un poco mejor que a sus enemigos, pero actualmente la mayoría de sus mortífagos más devotos están tras las rejas en Azkaban, así que debe tener un poco de compasión. Exhaló y cerró los ojos brevemente. Estoy vivo, mi tapadera está intacta, y no me tratan peor que a cualquier otro mortífago. Es lo mejor que podía esperar, dadas las circunstancias. Espero que con eso baste para satisfacer su preocupación. Harry asintió, sintiéndose un poco aturdido y más que un poco, no lo llamaría culpa exactamente. Si acaso, era lástima, aunque no era una palabra que quisiera usar para referirse a Snape. Pena, decidió. Estaba triste. Snape lo observaba y parecía contento de seguir haciéndolo. El silencio lo estaba agobiando poco a poco. Con una risa incómoda, dijo. Ojalá pudiera hacer algo para ayudar. Ah. Mantenerme alejado de los problemas habría sido un gran comienzo, pero ya me has fallado, así que ahí se acabó esa quimera, dijo Snape, arqueando los labios de nuevo. Harry rió, un poco menos incómodo. La alusión a los dementores bastó para recordarle el juicio, y luego el hecho de que Snape no le había escrito en un mes, pero ahora no podía enfadarse con el único espía del círculo de Voldemort, que era lo que sospechaba que ocurriría de todos modos. ¿Qué? Dijo Snape un poco bruscamente. Nada. Me has estado mirando fijamente y te conozco lo suficiente como para saber cuando tienes ganas de hacer una pregunta. ¿Sí? ¿No? El juicio, confesó Harry. Estoy un poco preocupado, créeme, Harry, el clima político que te rodea puede ser un poco malo, pero no tanto como para expulsar al niño que vivió de Hogwarts. Considerando que, de hecho, viste a un dementor y luchaste contra él, tu acto fue en defensa propia. Fudge puede despotricar y pelear todo lo que quiera. La Junta no va a votar en tu contra. Te estás olvidando de Malfoy, señaló. No lo olvido, dijo, un poco bruscamente. ¿Voldemort envió a ese dementor tras de mí? Snape dejó escapar un suspiro que parecía más bien una exhalación de fastidio. Quizás te convenga abstenerte de pronunciar ese nombre. ¿Por qué? Lo dice Dumbledore. Dumbledore es uno de los magos más grandes de este siglo, no importa. El señor tenebroso, que yo sepa, no le ordenó a un dementor que te atacara. Lo cual no significa en absoluto que no lo hiciera, claro está, solo que ahora es más cínico que nunca, y podría haber decidido atacarte sin decírnoslo a ninguno. ¿No confía en ti? Dijo Harry, sintiendo el miedo subir por su cuerpo. No confía en nadie, ni siquiera en mí. El hecho de que llegara tarde se vio compensado por la información y la excusa que le di. Ha aceptado mi lealtad, por ahora. Ya veremos. Deja de morderte el labio antes de arrancártelo de un mordisco. Otro suspiro, esta vez más corto. La única razón por la que te digo esto es porque te vas a partir la cabeza preocupándote por esto si no lo hago. No debes compartirlo con nadie. Harry asintió, aturdido. No creía poder decir lo que acababa de oír, que la seguridad de Snape era una cuerda floja en la que apenas se equilibraba, y dudaba que alguien lo tomara con la misma emoción que él. No se irían a la cama con un nudo en las entrañas, eso seguro. Una mano se posó lentamente sobre su hombro y él se lanzó hacia adelante al sentir el contacto. Oh, Harry.
La voz era apenas un susurro que le alborotó el pelo, pero la oyó de todos modos y la abrazó con más fuerza. No me escribiste, dijo, tras separarse y mirar fijamente a sus pies, lo suficientemente incómodo como para soltarlo. Intentó que no sonara como una acusación. La mano de Snape seguía sobre su hombro. Lo siento. No podía arriesgarme. Dijiste que me contarías sobre mi madre, dijo, más suave aún. Se hizo el silencio. Harry levantó la cabeza. Snape tenía una expresión extraña y cerrada en el rostro. Lo hice, ¿verdad? El miedo se apoderó de Harry. Cambiaste de opinión. Negó con la cabeza distraídamente y la mano se le resbaló. No. No tuve tiempo de pensarlo. Harry no entendía qué pensar. Si alguien le pidiera que hablara de uno de sus amigos, podría parlotear durante horas. ¿Qué trama Vol? Tranquilizar a Snape, reflexionó, al menos conseguiría que lo buscaran. Reuniendo seguidores y asegurándonos de que el ministerio no confirme su regreso, dijo rápidamente, y aunque Harry agradeció la respuesta, también fue muy vaga. Eva le dijo. Se dio cuenta, con fuerza bruta, de que estaba con alguien que tenía contacto diario con Voldemort, que hablaba con él, se sentaba con él, lo escuchaba. ¿Qué has estado haciendo? Preguntó Snape con cierta brusquedad. ¿Tus parientes te han tratado bien, no? Sí, dijo. Por los Dursley. Remus se fue, añadió. Ella también es una Skip. Snape asintió, con la mirada fija en Harry. Se necesita gente mágica con más urgencia en otros lugares. Necesitábamos a alguien que te vigilara a ti y a la zona de forma permanente. ¿Y si ese idiota de Fletcher no se hubiera ido antes de terminar su turno? Dijo con tanta ira que Harry sintió instantáneamente lástima por él, aunque solo un poco, porque era él a quien había decidido irse. Quizás tendríamos mucho menos lío del que ocuparnos. Harry no estaba dispuesto a defender a un mago al que apenas conocía. Claro. ¿No crees que no debería haber usado el Patronus, verdad? Snape pareció sorprendido, con un tono ligeramente burlón. ¿Y te comieron el alma? No, Harry, no creo. Nunca se sabe, quizá le haya tocado a Dudley, murmuró. Ah, bueno, entonces cambio de opinión. Tomaste una decisión completamente equivocada. Se quedó allí, sonriendo, un poco tontamente, a Snape, quien le devolvió la sonrisa. Entonces la puerta se abrió y una voz habló detrás de él, una voz muy familiar. Harry, ¿qué estás? Harry captó la mueca burlona de Snape justo cuando se giraba para encarar a su padrino. Sirius. Dijo con sincero deleite. Sirius apenas registró la exclamación de Harry. Pensé que ya te habías ido, dijo, con una voz demasiado monótona para ser considerada fría, pero sin rastro de calidez. Créeme, Black, no tengo ningún deseo de pasar ni un minuto más de lo necesario en esta maldita mansión tuya. Bueno, ya sabes dónde está la puerta, ¿no? Snape entreabrió los labios, pero, disculpen, dijo Harry. ¿Por qué no continúan sin mí? Y pasó junto a Sirius y salió al pasillo, donde Remus lo observaba con algo parecido a una sonrisa en su rostro. Podéis imaginaros las reuniones de la orden, dijo. Harry podía imaginárselo perfectamente. Dumbledore sería una influencia tranquilizadora, pero estaba seguro de que ambos podrían intercambiar bastantes puras certeras. Pensé en decirles que se trataran bien, pero creo que solo sería una pérdida de tiempo. Si tú te encargas de Severus, yo me encargaré de Sirius. Harry reflexionó sobre la palabra manejar. Sí, no. Remus rió entre dientes, pero entonces la puerta se abrió tras él, con más fuerza de la necesaria, y Snape salió con paso decidido, con una expresión fría que apenas se ablandó al ver a Harry. Harry pensó que habría sido menos fría si Remus no hubiera estado detrás de él. Merlín. A veces olvidaba cómo era Snape con los demás. Entonces registró lo que acababa de pensar. La implicación de que él no era los demás, que estaba en una categoría completamente solo, donde Snape realmente se preocupaba por él. Y no como un soldado que cuida de un comandante, como Dumbledore, quien probablemente también estaba solo en una categoría completamente solo, y ahora la sensación de malestar crecía en su pecho y estómago, y le sonrió a Snape. ¿Te vas? Snape asintió, levantando una ceja hacia Harry, quizá por su sonrisa tonta. Te veré de nuevo. Lo más probable. Intenta no preocuparte. Y no te metas en líos. Notó la presencia de Sirius en el pasillo, de pie en la puerta y apoyado en el dintel, con el pelo cayéndole sobre los ojos y una expresión sombría en el rostro. Entendido. Si logras meterte en problemas desde aquí, habrás establecido un nuevo mínimo, respondió Snape, y luego asintió a modo de despido y se alejó.
Solo después de que la puerta se cerrara con un clic, Sirius se apartó y avanzó. No sé qué le ves. Harry no creía que Sirius llegara a ver lo que Harry veía en él, ni en nadie, jamás. Después de todo, Snape no se esforzaba demasiado por ser amable. Y no iba a perder a Sirius por culpa de Snape, como tampoco iba a perder a Snape por culpa de Sirius. Las palabras de Snape de su última conversación en su oficina resonaron en su mente. Complacer a la gente. No creía que Snape tuviera toda la razón en eso. No daba por sentado a la gente, y no creía que fuera bueno intentar hacerle cambiar de opinión a Sirius sobre SN. Remus lo estaba mirando, se dio cuenta, casi como si esperara que Harry respondiera. Bueno, quizá era un poco complaciente con la gente. Me salvó la vida, dijo con calma, sintiendo que ese era el punto final de toda la discusión. Snape le salvó la vida. ¿Y qué hay del resto? Snape fue amable con él, lo ayudó, fue gentil y amable y. Sirius hizo un gesto con la mano. Así que se está ganando el favor de Dumbledore. La señora Weasley apareció entonces en el pasillo, llamándolos para cenar. Sirius echó a andar por el pasillo, y Harry lo siguió. Si es así, lo está haciendo de maravilla. Sirius soltó una risa seca y Harry casi se arrepintió de haber abierto la boca. No dijo nada, aunque Harry estaba casi seguro de que tenía los hombros más rígidos que antes. Entonces Tonks tropezó y el pasillo estalló en una cacofonía de disculpas murmuradas y respuestas susurradas y, por encima de todo, el fuerte chillido de la señora Walburga Black, y fue suficiente distracción. Harry se sentó junto a Sirius en la mesa, vagamente consciente de que estaba un poco tenso, aunque quizás se debiera a la tristeza general que se había apoderado del rostro de Sirius desde que lo vio. ¿Has tenido un buen verano hasta ahora? No, ha sido pésimo. Eso le arrancó una leve sonrisa. No entiendo de qué te quejas. Personalmente, habría recibido con agrado un ataque de dementor. Una lucha por mi alma habría roto la monotonía de maravilla. Si Snape estuviera aquí, pensó Harry con aire distante, habría arqueado la ceja al oír esa afirmación. Llevo un mes encerrado. Mi disfraz es inútil. Dumbledore cree que no puedo hacer mucho por la orden. Harry sin duda podía simpatizar con él. Él también había estado encerrado en casa. Al menos sabías lo que estaba pasando, dijo con ánimo. Ah, sí, dijo Sirius con sarcasmo. Escuchar los informes de Snape, tener que aceptar todas sus indirectas sarcásticas de que está ahí fuera arriesgando su vida mientras yo estoy aquí sentado, disfrutando de un rato agradable, preguntándome cómo va la limpieza. El corazón de Harry se enfrió un poco, por un instante, antes de encenderse de ira. Decidió que hablaría con ese hombre. Esto era ridículo. Si Snape intentara, aunque fuera un poco, ser cortés con Sirius, sí, es un chico muy agradable, nuestro Snape, dijo Sirius a la ligera, y Harry mordió la lengua. Hola, profesor, dijo Harry en voz baja. Snape acababa de entrar por la puerta y Harry lo esperaba, sí, en efecto. Lo miró con una leve, aunque momentánea, sorpresa. Hola, dijo con bastante cordialidad. Creía que habíamos acordado usar el nombre de pila. Un alivio inundó el pecho de Harry, enorme y floreciente. Lo había recordado, claro, pero aún no estaba seguro de si podía volver a llamar a Snape Severus. Pensé que no querrías hacerlo en público. Oh, ¿es mi preferencia la que estás considerando? Murmuró Snape. Esto fue, Snape miró a Harry con un destello casi desafiante en los ojos. Creía que no querías que tu padrino adivinara la naturaleza de nuestra relación. Creo que ese barco ya pasó, ¿no? Respondió con frialdad, irguiéndose un poco. Severus. No creía que ninguna respuesta le sorprendería, y se dijo a sí mismo que no era esa emoción la que sentía cuando Snape sonreía con sorna, sin malicia, casi con picardía. Touché. ¿Cómo has estado? Dijo, acercándose. Harry se apartó para hacerle sitio. Bueno. Más o menos. Hemos estado trabajando en la casa. Ah, sí, la limpieza. Limpiar no es la palabra adecuada, es más bien una pelea, dijo Harry un poco molesto. Snape seguía sonriendo con sorna, pero ahora con un tono claramente burlón. Tu padrino parece bastante cansado de la batalla. Si Snape creía que era complaciente, simplemente iba a intentar no serlo con Snape. Hablando de Sirius, ¿podrías intentar no incitarlo? No es culpa suya estar atrapado aquí, y, hizo una pausa, no estoy seguro de que estés ayudando en nada. Oh, estoy bastante seguro de que no, respondió con despreocupación. En serio, Severus, te prometí que intentaría ser cortés con ese hombre, Harry, no dije que vendría de golpe, dijo, con un deje de irritación en su voz. Harry asintió en señal de aquiescencia.
Aceptaría lo poco que pudiera conseguir. Ahora, si no se le escapara la lengua al hablar contigo, ¿eh? Ah, ¿te refieres a lo que él espera? ¿Cómo lo supiste? Molly Weasley pensó que me pondría de su lado en la discusión que se produjo durante la cena. ¿Y tú? Preguntó molesto. ¿Qué te parece? Respondió, y Harry se quedó atónito ante el veneno en su voz, aunque estaba seguro, bueno, casi, de que no iba dirigido a él. Harry, creo que la orden me espera, dijiste que me contarías sobre mi madre, dijo. Estaba casi seguro de que no había imaginado el velo que cubrió la expresión de Snape al oírlo. Ahora no. Ha pasado más de un mes. Y acabo de aparecerme aquí después de una reunión con el señor Oscuro, así que puedes imaginarte por qué no podría estar interesado en desenterrar recuerdos del pasado, Severo. Harry no apartó la vista de Snape mientras la señora Weasley caminaba por el pasillo. Todos te están esperando, añadió, parándose justo detrás de Harry y lanzándole una mirada curiosa cuando por fin se giró. Voy enseguida, Molly, dijo, sin ningún rastro del estallido de emoción que acababa de mostrar. Se quedaron en silencio por un momento, y luego la señora Weasley se alejó por el pasillo. No sabía que los recuerdos fueran dolorosos, dijo Harry en el silencio, justo cuando Snape suspiraba. Es decir, ya sé, era muy amiga mía. Nos separamos en términos nada amistosos. Nunca hicimos las paces, y su muerte fue inesperada. Snape pronunció las palabras con la mayor inexpresividad posible, por encima del latido entrecortado de Harry. Me voy. Y pasó junto a Harry, quien se apoyó contra la pared para hacerle lugar. ¿Te quedarás a almorzar? Le gritó a Snape, que se alejaba y aminoró la marcha casi por completo antes de volver a ponerse en marcha con un brusco. Lo consideraré. En serio, no entiendo por qué son todos tan cariñosos con Snape, murmuró Ron después de que Harry hubiera estado echando su mirada furtiva número 142 hacia la puerta donde esperaba ver al hombre, porque definitivamente no confiaba en él lo suficiente como para pensar que se quedaría sin ser obligado, y aunque realmente no le importaba demasiado que Snape se quedara a almorzar, quería hablar con él. No soy acogedor, dijo Harry sintiendo la necesidad de señalar. ¿Qué parte de mi rondar intentando estar a solas es acogedora? Entonces, ¿por qué intentas ser tan amable? Dijo Ron, cambiando de táctica con facilidad. Sin ánimo de ofender, pero, por favor, Ron, que lo siguiente que digas no sea es malvado, dijo Harry con cansancio, porque la alternativa era fastidio. No me gustaría estar del lado de mi hermano pequeño en esto, pero es un auténtico imbécil, dijo Fred desde su rincón de la habitación. Particularmente juguetona, incluso para una Slytherin, añadió George. Este era precisamente el tipo de argumento circular que odiaba. Decía que Snape era bueno, o algo así, ellos decían que no, por lo que habían visto, ¿y qué se suponía que debía responder a eso? Que Snape podía ser amable cuando lo intentaba, insinuando que no lo intentaba, o, siempre. Él es solo una actuación, ya no funcionaba, considerando que estaban en el refugio de la orden y él seguía siendo perfectamente Snape. Bueno, no está conmigo, dijo, poniendo punto final a la conversación. Y luego, oh, hola, Severus. Snape acababa de entrar por la puerta, dándole una mirada muy rápida antes de fijarse en Harry con una firmeza a la que su corazón respondió de inmediato con un salto. Severus. La señora Weasley se abalanzó sobre él, en medio del repentino y absoluto silencio que se había apoderado de la habitación. Ron se había quedado paralizado mientras limpiaba con furia un plato de plata. Al otro lado de la habitación, Hermione miraba a Snape con el ceño fruncido, pensativa. ¿Te quedas a comer, entonces? No lo creo. Creo que Harry quería hablar conmigo. 5 pares de ojos lo miraron. Sí. Snape lo miró con una expresión de evidente diversión antes de salir del pasillo. Harry corrió tras él, y justo cuando la figura de Snape le impedía ver el pasillo, lo oyó decir. Quítate, Black, y Sirius respondió. Es mi casa, Snape, yo doy las órdenes. Y luego se aclaró la garganta y en el silencio dijo. Sirius, voy a hablar con él un rato, ¿de acuerdo? Por la expresión sombría del rostro de Sirius, bien podría haber anunciado su intención de unirse a los mortífagos. Snape abrió una puerta demasiado dramáticamente para ser interpretada como algo más que un desafío y entró, dejando a Sirius a unos 2,5 metros de Harry, mirándolo con una mirada que a Harry no le importó en absoluto. Sin embargo, no habló, y tras 5 segundos de incómodo silencio, Snape asomó la cabeza. Ignorando por completo a Sirius, le dijo a Harry. No tengo todo el día, y desapareció de la vista.
Merlín, Harry, es como si hubieras olvidado quién es, dijo Sirius, casi conversacionalmente, excepto por su absoluta rigidez mientras permanecía de pie, con los brazos cruzados, en el pasillo. Lo recuerdo muy bien, estoy vivo porque él me salvó, respondió Harry, sintiendo que era una respuesta exagerada, y entró. Dudó un instante, preguntándose si cerrarle la puerta en las narices a Sirius sería de mala educación, pero entonces Snape hizo un gesto con la varita hacia la puerta y se encargó del problema. Estaba de pie al otro lado de la habitación, y Harry se dio cuenta, con un sobresalto, de que estaban en la habitación con el tapiz de la familia Black que Sirius y él habían examinado hacía apenas unos días. Sirius y Lestrange, primos, ¿eh? Dijo con una pequeña risa forzada. El intento de animar el ambiente pareció pasar completamente desapercibido para Snape. Tengo unos 40 minutos antes de tener que volver. Te sugiero que los aproveches bien. Seguro que tienes preguntas para llenar una biblioteca. Harry abrió la boca. ¿Me has estado evitando? Fue la primera pregunta que decidió salir. Las fosas nasales de Snape se dilataron y frunció el ceño por un instante. Claro que no. He estado ocupado. Siguiente. Bueno, se sintió como si, me atrevo a suponer cómo debió sentirse, considerando su urgencia inmediata. Me he reunido con el señor Tenebroso, en privado y con otros mortífagos, varias veces y durante largas horas. Cuando me permiten irme, vengo directamente aquí para informar de lo que he descubierto a cualquier miembro de la orden que esté presente. Después, regreso a Hogwarts y reanudo mis tareas habituales como profesor de pociones. Me disculpo por mi apretada agenda. No me deja mucho tiempo libre. Además, el señor Tenebroso se siente claramente desconfiado en este momento, y preferiría no darle ningún material con el que trabajar. Bueno, al menos no sonó tan brusco. Lo siento, murmuró. Snape pareció molesto por eso, lo cual, en realidad, era demasiado. No lo hagas. No intentaba culparte. ¿Qué más? Su rostro se veía ligeramente curioso y distante a la vez. Dijo Harry. ¿Has estado viendo a Vol, quien tú sabes? Dijo, cambiando el término con suavidad ante el inicio de una reprimenda en la expresión de Snape, regularmente. Lo había estado imaginando durante las vacaciones, por supuesto, y no podía imaginar ningún escenario que no terminara en múltiples crucios o algo igual de doloroso. Quizás era solo el recuerdo, muy fuerte, de haber sufrido uno. Quizás era la mirada casi destrozada en el rostro de Snape cuando fue a verlo tras el regreso de Voldemort. Quizás era que seguía viendo a Cedric. Ahora que tu padrino te ha dado toda la información que tiene, ¿recurres a mí como fuente principal? El tono de Snape era casi burlón. Harry se ofendió al instante. Le sorprendió lo fácil que le salió, considerando que se había pasado casi todas las vacaciones de verano preocupado por Snape. Bueno, entiendo el atractivo, pero quería preguntarte si estás bien, Crucio es su maldición favorita. Por un instante, reinó el silencio mientras Snape lo observaba fijamente. Luego pareció desplomarse, mínima y brevemente, pero aún así. Me disculpo. Estoy bien. El señor Tenebroso ha aceptado mi tapadera, aunque tardó más o menos todo este tiempo en hacerlo. Era bastante cómico lo fácil que Snape podía enfurecerlo y luego disiparlo, como un globo que explota. ¿Así que no hablabas en serio cuando insinuaste que te jugabas el cuello todos los días? Comparado con luchar contra los monstruos oscuros de esta casa, sin duda. Eso le provocó una risa sorprendida. Snape sonrió con suficiencia en respuesta. ¿Cuál es el arma? Esperaba que lo inesperado de la pregunta le hiciera reaccionar a Snape con sorpresa. Si no una palabra, al menos un cambio de expresión. La mirada ligeramente aturdida no era lo que buscaba y fue completamente inútil. ¿Qué? Tenía la ligera sospecha de que el uso de la palabra de Sirius solo aislaría más a Snape, así que rápidamente intentó retroceder. El sábado, no, el viernes, en la cena, cuando vine aquí, Snape arqueó una ceja. ¿Y Sirius Black te dijo que? Vol, quiero decir quien tú sabes, buscaba algo que solo podía conseguir a escondidas. Espera, ¿cómo es que no lo sabes? Creía que la señora Weasley te lo había contado. Y creía que eras tú quien se lo contó todo. El negro está intentando ser sutil. Bien, entonces un arma realmente significa, ¿qué exactamente? Debería honrar su patético esfuerzo por ser Slytherin, ¿no? Sonrió levemente. Siguiente pregunta. Harry tenía la clara sospecha de que esta conversación no llevaría a nada. Si Sirius, quien de verdad estaba interesado en contarle a Harry sobre asuntos secretos de la Orden, no lo hacía, Snape sería un hueso mucho más duro de roer. ¿A quién engañaba?
Ni siquiera Voldemort podría con él. Háblame de mi madre. Definitivamente no lo imaginó esta vez, la repentina inexpresividad del rostro de Snape. Contuvo la respiración. Snape habló como si recitara las palabras de un libro de texto bien leído. Plano, monótono, completamente desprovisto de emoción. A los dos nos encantaban pociones. Solíamos trabajar juntos en clase, pero a mis compañeros de casa no les hacía mucha gracia la imagen de un Slytherin y un nacido de Muggles juntos, así que al final decidimos dejarlo. Estudiábamos juntos, íbamos juntos a clase siempre que podíamos. No era exactamente la amistad íntima que disfrutan ustedes, Weasley y Granger, pero era la nuestra. Harry pensó que necesitaba una silla. Ella quería mucho a Petunia Dursley. A mí tampoco me gustaba mucho, dijo con un desdén que Harry habría compadecido de no estar tan concentrado en mantenerse erguido y quizás respirar de vez en cuando, pero para Lily, su hermana era importante. A Petunia Dursley, en cambio, no le gustaba una hermana mágica. Ni su peculiar y rara amiga. Su opinión sobre mí no era precisamente única. Imagino que a la mayoría de los Gryffindors y Slytherins no les gustaba nuestra amistad. Fue la forma en que lo expresó, amistad, tan casual y, sin embargo, tan poco casual. ¿Qué pasó? Susurró. Los ojos de Snape habían estado recorriendo distraídamente el tapiz. Ante esto, su mirada se volvió fría al posarse en Harry. Yo amaba las artes oscuras. Ella las detestaba, como puedes imaginar, y detestaba a mis compañeros de casa, con quienes me relacionaba, magos y brujas que con el tiempo se convertirían en mortífagos, así que puedes imaginar las travesuras que hacían en Hogwarts. Nada que ver con las bromas de Potter y su grupo, por supuesto, a Harry casi le da un vuelco el corazón, un uso de la magia mucho más cruel e innovador que rozaba lo oscuro. Por un momento, Harry no pudo hablar, no pudo hacer nada más que quedarse mirando, en blanco, el rostro del hombre que lo miraba con la misma tranquilidad. Nunca lo hubiera imaginado, murmuró. ¿Qué parte? Respondió. Él, quiero decir, ser amigo de un Slyth, te lo dije, ella me conocía antes de que me seleccionaran en Slytherin. Como hijo de Muggles, no entendía del todo la naturaleza y la magnitud de la división de las casas. Pero ella se dio cuenta. Se quedó callado un momento. Sí. ¿Dijiste que tus amigos, los mortífagos, usaban magia oscura en Hogwarts? Sí. Esta respuesta llegó mucho más fácilmente. ¿Alguien la lastimó? ¿Así fue como dejaron de ser amigos? Era una duda razonable, pensó. Su madre era hija de Muggles, y los amigos de Snape habían sido mortífagos. ¿Sangre sucia? Se preguntó cuántas veces le habrían lanzado ese insulto a su madre. El silencio ante la pregunta fue lo suficientemente largo como para volverse ligeramente alarmante. Snape tenía una expresión peculiar. Harry no sabía qué era. Simplemente parecía y peculiar. ¿Te refieres a preguntar si alguien usó magia oscura con ella, si esa fue la razón por la que nos separamos? Sí. Alguien. Como tú. ¿O alguien más? No. Está bien, pero ¿por qué? Snape suspiró y cerró los ojos, muy brevemente. ¿Son importantes los detalles? Harry abrió la boca para decir que sí, claro que sí. Acababa de formar las palabras de esa apasionada respuesta cuando notó, con razón, la expresión en el rostro de Snape, como si estuviera bebiendo la poción más apestosa del mundo. Tragó saliva lentamente. No, supongo. Snape lo miró a los ojos. ¿Hay algo más que quieras comentar? Así que para que quede claro, tú y mi madre eran súper cercanas. No. Snape levantó una ceja. ¿Estás seguro? Harry se preguntó si se había perdido algo de gran importancia en sus tareas de pociones. ¿Eh? El juicio, Harry. Respiró hondo y soltó una risita. Bueno, lo siento. Las cejas se juntaron en un ceño fruncido. Recuerdo perfectamente que te dije que no te alteraras, pero no pensé que mi consejo fuera tan seguido. No lo soy, solo que, es mucho para asimilar. Él no habló. ¿Puedo preguntarte algo más? Dijo tentativamente. Un largo momento de silencio y sí. ¿Por qué te gustaron tanto las artes oscuras? Silencio, por tanto tiempo que Harry casi pensó que se había excedido, Snape no respondería, se retractaría, se escuchó una risa suave. Recuerdo que Lily hizo la misma pregunta. Lirio. Y ni siquiera entonces pude explicárselo. Tenía la mirada vidriosa, como si estuviera viendo el pasado. No creo que pueda hacerlo mucho mejor ahora. La sensación de poder, un poder inmenso, saber que podías controlarlo, hacerlo latir desde tus dedos, a través de tu magia, la magia que corría por tus venas.
Saber que nosotros, los magos, éramos especiales, al poder controlar tal poder, y la naturaleza siempre cambiante y mutante de las artes oscuras. Sus dedos se crisparon. Harry imaginó su varita en la mano, retorciéndose, mientras pronunciaba una maldición. Era fascinante. Uno podría estudiarlo toda la vida y apenas arañar la superficie. Había una expresión de lo más peculiar en su rostro. No puedo entenderlo en absoluto, dijo Harry en voz baja. Snape pareció olvidarse de aquello, fuera lo que fuese, al instante. No esperaba que lo hicieras. Ella tampoco, dijo con seriedad. ¿Aún piensas así? Era más una pregunta interrogativa de lo que esperaba. No lo había pensado bien. Snape se estremeció, apenas. Me he quemado con ello. Harry bajó a la cocina, y Sirius le hizo un gesto con la cabeza, y la señora Weasley se levantó de un salto para prepararle el desayuno. Solo cuando se sentaba vio otra figura, silenciosa e inmóvil, apartada del resto de los ocupantes de la habitación. Snape asintió pero no habló. A Harry no se le ocurría nada que decir. Escuchó a Tonks bostezar y hablar con el resto del grupo. Snape fruncía ligeramente el ceño, y no entendía por qué. No te enfades, dijo Sirius. Sé educado y cíñete a los hechos. Él asintió. Con el rabillo del ojo, creyó ver a Snape sonriendo con suficiencia, pero al mirarlo, su expresión era vacía. ¿Nunca queda plano? Preguntó la señora Weasley, con el peine enredado en su cabello. Él negó con la cabeza. Snape lo estaba observando. Él se levantó. La señora Weasley lo abrazó. Estarás bien, dijo Snape bruscamente. Asintió. Después de todo, ¿qué podía decir? Siguió al señor Weasley escaleras arriba y entró al pasillo. Entonces se dio cuenta de que Snape lo seguía. Esto era inesperado. Nadie más lo seguía. ¿Vienes conmigo? Preguntó, aunque era una esperanza irracional. Snape negó con la cabeza. Vine a despedirte. Necesito volver a Hogwarts ahora. Cuando el señor Weasley extendió la mano para abrir la puerta, preguntó en voz baja. ¿No estarás aquí cuando regrese? ¿Por qué debería esperar? Respondió Snape con frialdad. Sé que te absuelven. La puerta se abrió y salieron. Harry sintió el frío mordiéndole la nariz y las orejas, y luego un calor que le recorrió el hombro. Levantó la vista sorprendido. Snape estaba guardando su varita. Gracias, murmuró. Snape lo miró fijamente. Me ofrecería a acompañarte a la audiencia, pero sería una pésima idea. Tendré que conformarme con esto, respondió. Un agarre en su hombro casi doloroso por su intensidad, un silencioso buena suerte, Harry, y luego desapareció. Perky muerto. Gemelos muertos. Harry muerto, señora Weasley, salga de aquí. Entonces la puerta se abrió y Snape entró. Harry levantó la vista, atónito y sorprendido, mientras la señora Weasley hundía la cara entre las manos. Por un momento, Harry y Snape se quedaron mirándose fijamente. Entonces él sacó su varita. Ridículo. No pasó nada. Harry, muerto, seguía tendido en el suelo. Apenas tuvo tiempo de reflexionar sobre ello antes de que Snape volviera a agitar su varita y la figura desapareciera. Harry miró, congelado, el lugar donde había visto su cadáver en el suelo, luego miró a Snape. ¿Qué está pasando aquí? Dijo Lupin desde atrás de él. Harry abrió la boca para responder. Bogart, dijo Snape brevemente. El Bogart no cambió. El Bogart no cambió. Snape lo miraba. Sirius también. Lupin se había acercado a la señora Weasley, que lloraba en su hombro. Se preguntó, con el hipo en su mente, cómo sería su propio Bogart ahora. Ya no sería un dementor, ¿verdad? Ya no les tenía miedo a los dementores. Él no quería saber. Solo estoy bromeando, dijo la señora Weasley con una media risa. Profesor Snape, ¿tenía algún mensaje que dejar? ¿Por eso vino? No. Quería hablar con Harry. Snape tenía la varita guardada en su túnica y permanecía inmóvil, tranquilo, como si no le hubiera mostrado a Harry cuál era su peor miedo. ¿Nos permite usar temporalmente una habitación de su casa, Black? Sirius hizo una mueca y abrió la boca, pero pareció contenerse. Claro, espetó, y se marchó. Severus, tienen que madrugar para coger el expreso mañana, empezó a decir la señora Weasley mientras Snape se dirigía a la habitación más cercana. Lo sé muy bien, Molly dijo, y aunque estaba de espaldas a ellos, Harry pudo oír la leve burla en su tono. Bueno, suave, al menos, pensó mientras entraba detrás del hombre. Por un momento, hubo silencio. Dumbledore informó a los jefes de casa sobre su elección de prefectos hace 2 días, comenzó Snape.
Después del Bogart, el problema del prefecto parecía una broma en comparación. Está bien, no te preocupes. En realidad, no estaba preocupado. Tu respuesta parece indicar que debería estarlo. Dije que no te preocupes por eso. ¿Por qué debería preocuparme? Exactamente, no. Miró a Snape con enojo. Snape sonreía con suficiencia. No lo haré, entonces. Sin embargo, me gustaría escuchar tu razonamiento. ¿Qué? Si Dumbledore cree que Ron será mejor prefecto que yo, es asunto suyo, ¿no? Muy maduro de tu parte, dijo, como si no creyera que Harry fuera capaz de madurar. Sí, bueno, Voldemort, quien tú sabes, está vivo, así que eso pone las cosas en perspectiva. La sonrisa burlona dio paso a una expresión más seria. En efecto. Silencio. En serio, no creía que pudiera dejarlo ir. Entonces sí. ¿Sí? El Bogart, dijo. Snape lo miró fijamente. ¿Es tan sorprendente suponer que tu muerte podría ser mi mayor temor? Bueno, si es porque crees que soy la mejor opción para derrotar a Voldemort, entonces no, pero no pensé que pensaras eso. Snape se quedó en silencio. Espera, ¿de verdad crees que soy la mejor oportunidad para derrotar a Voldemort? Más silencio. ¿Qué? Cuando murió tu madre dijo, y este cambio de tema fue tan inesperado que Harry se quedó sin aliento, juré que te protegería. Harry lo miró fijamente. Esperaba que respondiera. Supuso que debía estar agradecido. No creía que ningún otro miembro de la orden hubiera jurado proteger al niño que vivió. No, ni siquiera Dumbledore. Y, sin embargo, no pudo evitar recordar que el Bogart de la señora Weasley también había sido Harry muerto, y por una razón muy distinta. Lo había metido con el resto de sus hijos, Harry sería alguien a quien ella querría y extrañaría, Diría que mi Bogart ha sido el mismo desde aquel día, continuó, sin reconocer la pausa, y Harry asintió aturdido, intentando combatir la sensación de derrota aplastante. Es solo la razón la que ha cambiado. Le tomó un momento asimilarlo, y Harry se sintió estúpido por cuánto tiempo tardó. No pasa nada, dijo apresuradamente. No tienes que decir eso por mí. Mientras, los labios de Snape se crisparon, aunque su voz permaneció seria. Te aseguro, Harry, que me destrozaría si te pasara algo, y no tendría nada que ver con tu estatus en el mundo mágico. Los labios de Harry estaban entreabiertos. Cerró la boca. Él sonrió débilmente. Gracias. Niña tonta. ¿Le agradeces a la señora Weasley por darte una habitación o por alimentarte? No, pero nada. Su tono fue tan brusco que Harry se retractó de su respuesta inmediata. No tienes que agradecerme por cuidarte. En todo caso, debo agradecerte yo. Harry lo miró alarmado. No te preocupes, no lo haré. Dudó. Dudo que, y entonces se interrumpió por completo y giró la cabeza, de modo que su cabello le ocultó el rostro por un momento. Volvió a mirar, y cualquier debate mental que hubiera estado teniendo, ya no quedaba rastro de él. No importa. Vine hoy porque quería verte una última vez antes de que empezaran las clases. Clase de pociones, fue el añadido tácito. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Sirius no quería que se fuera. La foto de la orden. El dinero que les había dado a los gemelos para la tienda de bromas. No, no sé. Se rió. Le sonó hueco. No es nada. Quisiera saber. ¿Por qué? Porque me importa. Harry tragó saliva. Severus, te encuentras con quien tú sabes a menudo, no creo que mis problemas sean nada en comparación, ese es un argumento terrible y se me ocurren varias contraargumentaciones. Me contentaré con la más inmediata. Quiero saberlo, sin embargo. Bien. Tenía mucho de qué hablar, y todo era tan ridículo, tan infantil, y estaba seguro de que la opinión de Snape sobre él bajaría un poco, pero quería hablar. Me sorprendió, casi me dio envidia, que Ron consiguiera la insignia de prefecto. Sentía el calor en las mejillas, oía sus palabras tropezar unas con otras. Sé que es horrible de mi parte. Ron siempre se ha sentido a la sombra de sus hermanos, y estoy seguro de que no ayudo en ese aspecto, y todos ellos tienen problemas económicos, y me siento tan culpable con mi bóveda llena, en fin, definitivamente no debería reprochárselo. Lo miró a los ojos con cierta reticencia. Snape se encogió de hombros. Es comprensible, dijo. ¿Qué más? Eso es todo lo que vas a decir. Nunca he conocido a un niño más interesado en que lo regañen que a ti, Harry. ¿Qué quieres que te diga? Dices que te sientes culpable. Prácticamente me diste las razones por las que tu reacción no fue la ideal. No voy a malgastar mi tiempo.
Conozco tu nobleza desinteresada lo suficiente como para estar seguro de que lo superarás pronto. Entiendo por qué pudiste sentir que Dumbledore te había pasado por alto, lo cual, te aseguro, no fue así, añadió, con una mirada penetrante que hizo que Harry agradeciera mucho no tener el ojo mágico de Moody, porque esa sería una combinación aterradora. De hecho, Snape ya era bastante perspicaz. Bueno, entonces ¿cuál fue la verdadera razón? Quizás pensó que no te haría gracia la idea de estar encerrado en múltiples reuniones de prefectos con Malfoy. Ah. No había pensado en eso. En realidad, no había pensado en nada más allá de no haber conseguido la placa. Quizás pensó que preferirías tener un año normal, ya que tu historial ha sido pésimo en ese aspecto. Quizás, Harry, solo te está dando un respiro. Entonces Harry se sintió como un completo idiota. Pensé que ya no confiaba en mí, dijo, apenas audible. ¿No lo hemos tratado ya? La voz de Snape tenía un matiz de irritación. No has hecho nada que traicione nuestra confianza. Antes de que pudiera perder el coraje, aunque Merlín sabía que ya había hablado suficiente, Dumbledore no me ve, dijo. Snape frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ha venido aquí y ni siquiera se molestó en verme. En el juicio no me saludó, ni siquiera me miró. No espero que me preste más atención, ¿vale? Yo no soy así, estoy muy consciente de que no eres así. Solo pensé, ya que te hablé de la insignia de prefecto, podrías pensar que soy un poco arrogante, como mi padre, ya sabes. No lo creo. Harry parpadeó. De acuerdo. En fin. Sentía que me había estado evitando. Cuando el silencio se prolongó demasiado tiempo, preguntó vacilante. ¿Lo es? Snape lo miró. Está ocupado. Lo cual no era una respuesta, y Harry lo sabía, y sabía que Snape lo sabía, y estaba bastante seguro de que Snape sabía que él lo sabía. De acuerdo. Esta vez, el silencio era definitivamente incómodo. Harry se encontró imaginando, de nuevo, un momento diferente de su vida, uno en el que Voldemort fue derrotado. Si no podía decirla ahora delante de Snape, al menos podía pensarla y podía hablar libremente con él, sin tener que elegir de qué hablar, sin estos silencios, sin todo este horrible espacio entre ellos. Vi una foto de la orden original, soltó, porque no quería hablar de eso desde el principio. Snape pareció sobresaltado, y Harry se sintió un poco arrepentido, porque quizás si se hubiera quedado callado un minuto más y no hubiera cambiado de tema, Snape habría dicho algo más sobre Dumbledore. Ya veo. No estás ahí, dijo con una risa terriblemente débil. Me lo imagino, no. ¿Cuándo empezaste a trabajar para Dumbledore? ¿No fue antes de que murieran mis padres? Snape asintió una vez. Pettigrew está ahí. Casi sintió que Snape se ponía rígido. Sollozó una vez, más por enfado que por otra cosa. Moody me lo enseñó. Mis padres estaban sentados con Pettigrew. Imagínatelo, sintió ganas de reír de nuevo, pero sabía que el sonido sería completamente extraño, así que no lo hizo. Un hombre que no debería haber estado ahí, sí está, y otro que no debería haber estado. ¿Cuándo se tomó esta foto? No sé, ¿quién estaba allí? Esta vez, al menos, Harry notó la aspereza en su tono. Moody me lo contó, pero no lo recuerdo. Dorcas Meadows, los hermanos Pruitt, Madeleine algo, no merecía estar en esa fotografía entonces, dijo rotundamente. Merlín, qué lento fue hoy. Su mirada se dirigió a la manga sin poder evitarlo. Oh, dijo, y casi se da un golpe en la cabeza. Oh, dijo Snape, con una leve sonrisa en su pálido rostro. Bueno, dijo con tono alentador, deberías estar en el próximo. Snape bajó la cabeza. En una posición de honor. A los espías no les toman fotos. Es completamente, querido Merlín, espero que Voldemort muera pronto. No pretendía que saliera tan crudo. Era una de las pocas veces que agradecía la habitual falta de reacción visible de Snape. ¿Por qué, en particular? Harry se rió. ¿No es obvio? Hay muchas razones por las que deseo su muerte. Creo que a ti también te ocurre lo mismo. Quisiera saber qué razón en particular te vino a la mente ahora mismo. Quiero hablar contigo. Snape, quizás por primera vez que pudiera recordar, al menos en los últimos tiempos, parecía desconcertado. Estamos hablando. No, estamos bailando, esto no es hablar, no estoy de acuerdo. Quizás sea un poco forzado, pero no esperaba que estuviéramos completamente a gusto después de un año de conflicto. Sigues preguntándome de qué hablar, pero hay tanto de qué hablar que no sé por dónde empezar. Haz una lista. Tenemos tiempo. No me refiero a eso.
Quiero hablar, sin pensar en espías, ni en la orden, ni en que alguien pueda morir, o intentar no hablar de que la gente pueda morir, ni del bogar de la señora Weasley, ni nada de eso. Quiero hablar sin sentir que mi insignia de prefecto, ni mis pequeños problemas, no importan porque Voldemort anda suelto. Harry, la vida no termina porque haya una guerra. No tuvo energías para pedirle que lo aclarara. Luchamos por la vida. Luchamos por el privilegio de poder hablar de pequeños problemas como tu insignia de prefecto. Estás asumiendo que debemos dejar todo lo demás en suspenso e ignorar nuestras insignificancias cotidianas ante el panorama general. No funciona así. No debe funcionar. Dejó que esto penetrara en sus mentes. ¿Qué otra cosa? Snape parecía infinitamente paciente, y la calma en su voz hizo que Harry sintiera que algo lo destrozaba por dentro. Me preocupo por ti. Las comisuras de sus labios se tensaron, pero luego sonrió. Yo también. Es uno de los efectos, creo, de estar en guerra. Aunque estoy seguro de que ya me darás bastantes preocupaciones cuando termine. Bueno, claro. De todas formas, planeo ser Auror. Sonrió. Fue bastante doloroso hacerlo. Snape levantó una ceja. Oh, ¿tú sí? ¿Por qué? ¿No te gustan los aurores? No estoy del todo convencido de su competencia, no. Y como los aurores suelen trabajar en grupo, tu seguridad también dependerá de tu compañero. Tenemos aurores en la orden. También tenemos a Fletcher en la orden. Se rió. Es injusto. Sigo queriendo ser auror. Snape suspiró. ¿No crees que te cansarás de los magos criminales antes de que esto termine? No, dijo sinceramente. Espero que conozcas los requisitos éxtasis para calificar para el programa de aurores, dijo con voz despreocupada. Sí, Severus, sé que necesito pociones. Le sonrió al hombre. Supongo que no podrías ser tan indulgente con la corrección este año. También podrías saltar de la torre de astronomía. Por desgracia, ninguna de las dos opciones me atrae especialmente. Ahora que había hablado con Snape al respecto, Harry no podía negar que le preocupaba bastante la idea de no poder ser auror simplemente por una mala nota en pociones. Esta vez tendré que hacerlo de maravilla. A diferencia de todas las demás veces. Oye, no lo hago tan mal. Tu promedio es de E, señaló Snape. Solo acepto estudiantes de nivel O. A diferencia de cualquier otro profesor. Snape se encogió de hombros. Los estándares exigentes hacen que los estudiantes sean más cuidadosos. La ausencia de lesiones graves en mis aulas de éxtasis es mi constante recompensa. Ajá, ¿y qué hay de los lamentos de los corazones que has roto? Me importan poco los demás. Si sutilmente intentabas defender tu postura, eres más que bienvenido a usar tu fama para presionar a tu antojo y entrar en mi clase. Mi estatus de celebridad está hecho pedazos, en caso de que no hayas leído El Profeta. Eso cambiará muy pronto, dijo. Harry sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De verdad lo crees? La única razón por la que el profeta se sale con la suya con sus pésimas exigencias periodísticas es porque no hay un avistamiento oficial del Señor Oscuro. Una vez que esté listo, hará notar su presencia, y el profeta cambiará de tono de la noche a la mañana. ¿Y cuándo va a pasar eso? No creía que Snape respondiera, pero lo miró fijamente y dijo. Creo que no por un tiempo. Trabajar desde las sombras tiene sus ventajas, y el orgullo del Señor Oscuro ha recibido un golpe de 13 años, cortesía del niño que vivió. No se apresurará a actuar. Pero eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? Si el ministerio se niega a creer que ha regresado. Es una desventaja, por supuesto, dijo en voz baja. Pero le afecta casi tanto como a nosotros, y Dumbledore está aprovechando al máximo la actual ausencia de guerra abierta. ¿Cómo le afecta si decide permanecer en la oscuridad? No puede infundir miedo con su presencia, por ejemplo. No hay festejos de caza de muggles, no hay miedo en el mundo mágico. El señor tenebroso se nutre del miedo, y ahora mismo no lo tiene. No puede entrar en Azkaban y liberar a sus seguidores. Tiene que recurrir a otros métodos, más lentos y menos efectivos. Es una desventaja, Harry, créeme. Bueno, cuando Snape hablaba en ese tono, era casi imposible no hacerlo. De acuerdo. Pero sigo sin creer que me dejes entrar en tu clase, por mucho que te presione. No es que planeara presionar a nadie, ni metafórica ni literalmente, pero era agradable hablar, y Snape estaba sentado en una postura innegablemente relajada, y casi podía olvidar que su mayor miedo era su muerte. Bueno, si haces bien tu trabajo, no tendré otra opción, ¿verdad? Si lo hago, la clase de pociones será un desastre. Me estarás provocando con cada respiración.
Así que será solo un poco peor que nuestra situación actual. Pero hablando en serio, Harry, hazlo bien este año y no tendrás que recurrir a medidas tan poco típicas de Gryffindor para salirte con la tuya. Él asintió. Y oye, si no funciona, tengo toda la habilidad necesaria para ser jugador de Quidditch. Snape cerró los ojos y Harry rió a carcajadas. Y tendrás que venir a todos mis partidos. No hago promesas. No, tienes que hacerlo. Me salvaste la vida en mi primer partido, ¿recuerdas? Eres mi amuleto de la suerte. Snape tenía una suave sonrisa en el rostro. El corazón de Harry dio un vuelco al notarlo. En efecto, dijo en voz baja. Lo recuerdo. El tono no era el más apropiado para una conversación bromista, y Harry guardó silencio. Snape lo miraba, no con una mirada penetrante. Era una mirada agradable, como se habría imaginado que lo mirarían sus padres de niño, con cariño y orgullo mezclados. Sé amable con Sirius, dijo de repente. Pensó que esa frase le borraría la cara. Se equivocó. Se quedó. Dada tu insistencia, creo que deberíamos intercambiar favores. Haz algo por mí a cambio. No. Lo haces porque es lo mejor. Odia este lugar, odia esta casa, y está atrapado aquí. Seguro que puedes despertar algo de, bueno, no compasión, pero algo. Puedo desenterrar algo. Severo. Sí, Harry. Haré todo lo posible por ser cortés. Lo ignoraré por completo, ¿qué te parece? ¿Qué tal esa cortesía? Bien. Y hablaré con él también. No tienes que luchar por mí, Harry. Bueno, yo tampoco tengo que pelear por él, pero aquí estoy, haciendo precisamente eso. Es diferente. Te lo prohíbo. Harry lo miró sorprendido. ¿Por qué? Porque estoy bastante seguro de que eso creará una brecha entre tú y él, y no deseo eso. Bueno, probablemente, al menos al principio, pero, ¿no fuiste tú quien me dijo que no fuera tan complaciente con la gente? Esta vez te ordeno que lo seas. Te dije que fueras amable con él, no es justo para ti si no le digo lo mismo. Ah, la justicia. Me importa poco la justicia. Bueno, yo, sí, pero no en mi nombre. Harry abrió y cerró la boca. No entiendo, dijo en voz baja. Snape exhaló. Blair lleva en Azkaban mucho más tiempo del que cualquiera consideraría apropiado para una buena salud mental. Tienes toda la razón. Odia este lugar. El señor tenebroso ha vuelto, no puede luchar, su mejor amigo ha muerto. Una de las pocas cosas a las que puede aferrarse eres tú. Ah, dijo. ¿Y eso te importa? No seas ridícula. Te preocupas por tu padrino, ¿verdad? Si él no puede contigo, tú tampoco puedes con él, y no te deseo eso. Bien. Harry dejó escapar un largo suspiro. Estás siendo muy amable hoy, ¿lo sabías? En efecto. ¿Tienes algún favor extravagante que pedirme? Ahora es el momento. Sonrió con picardía. Dame uno en los Owls. Snape gruñó. Al menos iré a tus partidos. ¿Qué, en serio? Me preocupo demasiado por tu cabeza de algodón como para verla aplastada por una Bludger perdida. Existen unas cosas llamadas cascos, y, sin embargo, la mayoría de las lesiones relacionadas con el Quidditch son en la cabeza. Qué extraño, ¿no te parece? Se escuchó un golpe en la puerta. Harry querido, se está haciendo muy tarde, se escuchó la voz de la señora Weasley al otro lado. Unos minutos más, Molly, respondió Snape. Un momento después, oyeron sus pasos alejándose. ¿Hay algo más? No es importante. Snape arqueó una ceja. Harry se sonrojó. Bueno, quizá no te guste. ¿Es ilegal? No exactamente, lo que hacían los gemelos era ilegal. Y, de ser así, ¿estaba él involucrado en ello debido al dinero que dio? ¿No estás seguro? Esto es lo que tengo que saber. Harry rió, un poco nervioso. Les di mis ganancias del torneo de los Tres Magos a los gemelos para que abrieran su tienda de bromas. Bagman les estifó sus ahorros, y no quería quedarme con ese dinero, ni mucho menos usarlo, así que pensé, ¿por qué no? Se retorció los dedos. Severus. ¿Les diste 10.000 galeones? Murmuró. Todas las ganancias, sí. Un pensamiento repentino lo asaltó, feroz en su intensidad. ¿Acaso? Ni siquiera, pensé en dártelo, sería totalmente incorrecto decirlo, idiota. No lo hice, dijo con aspereza, tan bruscamente que Harry casi se estremeció. Simplemente, bien hecho, Harry. Parpadeó. ¿No estás enfadado conmigo? Snape ladeó la cabeza. A veces me pregunto qué piensas realmente de mí. ¿Por qué estaría enojado? ¿Porque es una tienda de bromas? Se encogió de hombros.
Mientras no sea una tienda de ingredientes ilegales para pociones, como carne humana y cosas así, no veo por qué debería enfadarme. Aunque preveo muchas lecciones interesantes en el futuro, gracias, Harry, sabré dónde dirigir mi lira. Por favor, dime que estás bromeando, dijo con fervor. Snape simplemente sonrió y se puso de pie. ¿Algo más? Harry también se levantó. He tenido, bueno, en realidad, desde hace un par de semanas, pesadillas. Ante la mirada penetrante de Snape, añadió. Sobre el cementerio, nada más. Si vuelven a ocurrir, venid a mí. Harry dudó. La última vez, fue la última vez. No volverá a suceder. Créeme, Harry. Y entonces un brazo le rodeó los hombros. Hubo un suave tirón, y Harry avanzó obedientemente. Entre sus cabellos, Snape dijo. No puedo decir que siempre te protegeré, Merlin sabe que he fallado bastante en ese aspecto, pero nunca dejaré de hacer lo mejor que pueda. Cuando abrió la puerta un minuto después, Harry vio a Sirius de pie, en silencio, al final del pasillo. Snape se movió hacia el otro extremo.